¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 29 de septiembre del año 2017. Y como todas las mañanas, saludo a quienes a esta hora están ya sintonizando la radio a través del 104.7 de la FM. Estamos aquí en RBC Radio, estamos muy contentos, muchísimas gracias por estar ustedes ahí del otro lado. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando en distintas regiones del país. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que está integrada por un grupo muy importante de radioemisoras en distintas zonas a lo largo y ancho del territorio nacional, y desde ahí nos permiten salir a través de sus ondas. Muchas gracias a quienes nos transmiten en diferido y a los canales de televisión que están atentos ya a la señal también para difundirlo a través de sus respectivas señales. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página web. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través del Facebook Live, donde usted nos puede escuchar, nos puede también ver y, por cierto, comentar, darnos su opinión, hacernos llegar sus consideraciones, sus sugerencias para poder intercambiarlas o, digamos, incorporarlas, mejor dicho, a las conversaciones y a los debates que planteamos aquí en este espacio. Gracias también a los medios de comunicación que recogen informaciones del programa y las incorporan también a la cobertura de los temas que hacen todos los días. Estamos muy contentos, la verdad. Estamos terminando el día de hoy nuestra segunda semana aquí en la radio y estamos muy complacidos de que no solo estemos con ustedes del otro lado, sino que aquí en la radio hemos encontrado un espacio muy interesante y, creo yo, con mucha potencialidad. Se vienen varias cosas que vamos a hacer todavía más adelante, pero se las vamos a ir contando poco a poco. Bueno, hasta ayer, que habrá sido como las mediodía o la tarde, la noticia principal que se discutía o que se difundía a través de los medios de comunicación pasaba por la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de enviar al señor Martín Vizcarra, que es su primer vicepresidente, que fue su primer ministro de Transportes y Comunicaciones, como embajador a Canadá. Y obviamente esto trajo una secuela, una serie de reacciones, punto de vista de distintos sectores, y esa era la noticia principal, y por cierto la vamos a comentar en un ratito. Pero más tardecito apareció otra que me parece que es la principal, y tiene que ver con lo siguiente. No ha sido un buen día ayer para Keiko Fujimori, pues el fiscal José Domingo Pérez ha decidido abrir una investigación a Keiko Fujimori, a quien es la mandamás de Fuerza Popular, que maneja el mototaxi y que en estos tiempos se ha dedicado básicamente y centralmente a extender sus digamos malestares, sus molestias y sus caprichos a un accionar bastante feroz de quienes alrededor de ella actúan con una incondicionalidad que se nota a leguas y que han encontrado en una manera muy brutal golpear al gobierno para tratar de que en su debilidad se desdibuje como gobierno y le haga creer a Keiko Fujimori que no ha perdido sino ha ganado las elecciones. Pero el fiscal José Domingo Pérez ha abierto una investigación, y esta investigación es muy importante por varias consideraciones. Este es, digamos, un revés muy serio para Keiko Fujimori. El primero fue que hayan elegido al fiscal José Domingo Pérez como fiscal en este caso. Es una persona que yo no conozco personalmente, pero tengo referencias que dan cuenta de un fiscal independiente, que sabe enfrentarse también cuando le quieren poner cortapisas o lo quieren parametrar en sus investigaciones, y que hasta donde sé es estudioso y diligente en las acciones que emprende en los casos que finalmente le toca sacar adelante. Entonces, un primer golpe fue que eligieran a este fiscal. Seguramente que los vaivenes en el Ministerio Público previos a este nombramiento hacían creer a Keiko Fujimori de que le iban a poner a alguien probablemente, no sé si más afín o un poco más temeroso, o un poco más, diría yo, menos diligente, porque
varios fueron consultados para este fin y todos, digamos, les temblaban las piernas. Este fiscal finalmente fue designado, le han dado las condiciones para que lo haga de una manera, ojalá, como siempre digo, eficiente, y ese fue una noticia buena para todos y no tan buena para Keiko Fujimori. Pues bueno, lo que ha pasado ayer es que se ha abierto a Keiko Fujimori un proceso y también a su esposo, ¿no es cierto?, que su esposo, que digamos ha tenido un papel no sé si importante en términos definitorios o en términos de los aportes, pero sí vistoso, jocoso, folclórico en la última campaña electoral, y que en los últimos tiempos está más o menos desaparecido. No ha sido muy colaborador con la justicia y más de una vez no ha ido a dar su testimonio cuando lo han llamado para hablar y para contar, digamos, o dar su versión sobre algunos hechos que se le imputan a otros personajes como Joaquín Ramírez y donde a él lo han citado como testigo. El señor Mark Vito también está investigado. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que ha pasado? No solo los están investigando, sino los están investigando por lavado de activos, pero lo interesante es que se hace en el marco de la ley de crimen organizado y el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? La ley de crimen organizado. ¿Esto qué significa? Es decir, que hace algunos años se logró, por lo que se había ya ido generando en torno al conocimiento del sistema de justicia sobre las modalidades de lavado activo, que ésta tiene que verse ligada necesaria y obligatoriamente no solo a un delito fuente, que es el origen de esa fortuna o ese dinero que después se intenta lavar por la vía ya legal, sino que todo eso constituye en sí mismo crimen organizado, no un delito, digamos, complejo solamente o común, sino de criminalidad organizada. Varios actores, aquí hay un componente internacional también, y por lo tanto esta discusión que se dio hace algunos años dio como resultado que se sacara adelante esta nueva ley del crimen organizado, la 30077. Entonces, esto es, o da cuenta de que todo aquello que genere sospecha y que por su magnitud pueda dar cuenta de grandes movimientos ilegales que después buscan legalizarse a través del lavado, constituyen criminalidad organizada. Y en el marco de esa ley es que este fiscal, José Domingo Pérez, ha dicho no, este caso tiene que ver con eso, y ha pedido que se investigue o que se recoja información sobre algunas ya instituciones o empresas que financiaron el fujimorismo en algún momento y que tienen por lo menos algunos movimientos que para el Ministerio Público resultan sospechosos. Esto en el marco de la investigación que se sigue en el megacaso de Odebrecht, donde las anotaciones de Marcelo Odebrecht, que al comienzo no quisieron o no fueron tomadas en cuenta, que después, una vez que el Ministerio Público tuvo el documento, pues inevitablemente tuvo que empujar una investigación que puede llegar a determinar si es que Keiko Fujimori es parte de esa organización criminal o no. Entonces, esos aplausos, ¿no es cierto?, esos silbidos, esos gritos de algarabía, ese vitoreo constante del fujimorismo en contra de otros que están en este momento en una situación difícil en términos de la privación de la libertad, por ejemplo, Ollantumala y Nadine Heredia, pues hoy día no deben estar tan contentos, porque Keiko Fujimori, si las cosas avanzan como me parece deberían avanzar, porque el caso de Keiko Fujimori es más grave aún que cualquiera de los otros casos que en este momento se están investigando, porque ella, el momento en el que puede haber recibido el dinero de Odebrecht, era funcionaria pública, pues pueden terminar en una situación parecida. Yo aquí no voy a modificar mi punto de vista. Yo he dicho durante todo este tiempo, he insistido en ello, que la situación de Ollantumala y Nadine Heredia no son las que debieron darse, no deberían estar en una prisión preventiva, porque no había elementos sustantivos, a mi modo de ver, para poder tomar una medida de esa naturaleza. Pero el Poder Judicial avanzó en una y en dos instancias y confirmó que eso sí tenía que darse de esa manera. Pero además los ha vinculado al crimen organizado, ha dicho que son parte de esta organización criminal internacional, y ese es el mismo trato que va a tener Keiko Fujimori si es que estos elementos que todos empezamos a apreciar con mucha preocupación van digamos siendo corroborados, y ella puede terminar en una situación parecida.
Lo que me parece importante, interesante, porque al comienzo de esta semana, el lunes, tuvimos acá al fiscal de la Nación, y una de las cosas que con más insistencia yo le preguntaba es si había un nivel de trato diferenciado, favoritismo con Keiko Fujimori y Alan García, en torno a casos que a mí me parece que tienen el mismo origen, que tienen la misma modalidad y que varían solo los personajes, y la intensidad de la justicia hasta hace poco, ahora voy a ver si es que empieza a cambiar esa percepción, se daba en base a lo que políticamente significaban los actores o la relevancia política que tenía. Pues bueno, después de que el lunes conversamos y todos los medios de comunicación resaltaron este hecho vinculado a que no se puede tratar de manera diferenciada a uno y a otro si están metidos en la misma historia, pues finalmente parecería que ha sido un llamado de atención al Ministerio Público y han dicho no hay encubrimiento y vamos a hacer las cosas como corresponde. Y como corresponde y correspondía hace bastante tiempo ya, pues han iniciado esta investigación. Entonces esta es una cosa muy seria. Keiko Fujimori debe estar muy preocupada. Y así que todo lo que ha venido haciendo en los últimos meses, que ha combinado básicamente dos cosas. Una, tratar de no confrontar con medios de comunicación ni con políticos directamente y manejarse solo a través de las redes sociales en el marco de una serie de problemas políticos que tiene su partido, y el otro tratar de distenderse y relajarse, pues practicando deporte, yendo a participar en una competencia internacional para tratar seguramente de entender de una vez por todas su verdadera condición, que es la de haber perdido una elección en el último proceso electoral, y no solo reconocer al presidente en su real dimensión, sino tratar de evitar que su bancada siga en esta actitud que, digamos, de tanto juntarse con el APRA, se ha mimetizado con la lógica del escopete de dos cañones, porque salen hablando con la presidenta del Consejo de Ministros y dicen que ha sido cordial y que qué bueno, van a colaborar, pero por abajo vienen socavando y golpeando al gobierno para tratar de debilitarlo lo más que sea posible y con eso poder, he dicho yo en varias oportunidades, buscar una especie de gobierno sin haber sido elegidos para ello. Pero esto creo que va a ser importante y ojalá tenga Keiko Fujimori, que aspira todavía a ser candidata el 2021, pues tenga el coraje y sus propios simpatizantes y defensores y allegados pues le pidan que salga a explicar abierta y ojalá coherente y detalladamente todas estas cosas que hoy día se les imputan, ya no sobre un delito sobre lavado de activos, sino de su vínculo con la criminalidad organizada, lo que hace más grave o puede ser más grave, hacer grave su participación si la tuvo en estos hechos, por cierto, delictivos. Esa es una noticia muy importante. No es buena para el fujimorismo, pero sí es buena para el país, porque el Ministerio Público empieza a dar algunas señales de que aquí todos son iguales ante la ley. Y ese es un asunto que creo que hay que resaltar como positivo. Vamos a ver, ojalá que no sea flor de un día, ojalá que, digamos, no sea un asunto básicamente para dar la sensación y en la práctica caminar a un ritmo o en una lógica distinta, pero lo que hoy se conoce, y ayer el propio Ministerio Público lo ha difundido a través de su cuenta oficial en las redes sociales, es que esta investigación se ha abierto. Keiko Fujimori es una investigada por crimen organizado junto con su esposo Marvito, y vamos a ver hasta dónde llega y a quién alcanza esta historia. Los políticos van a tratar de decir una serie de barbaridades, pero ustedes cuando escuchen un político criticar al sistema de justicia al punto de casi maldecirlo y decir que es utilitario es útil o tonto útil para perseguir a determinados políticos por mandato, influencia, algunos otros que pueden querer ver a Keiko Fujimori en una situación poco ventajosa, pues no le crea, porque contraste esas declaraciones cuando ellos más bien aplaudían y saludaban la independencia del sistema de justicia, cuando a sus enemigos políticos los terminaban en algunos casos inclusive metiendo a la cárcel. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ver con mucha atención qué cosa es lo que va a pasar, porque Keiko Fujimori, si ya estaba molesta por no haber ganado la elección, si estaba molesta porque, digamos, las cosas no le habían salido como quería y que su hermano le está haciendo la vida imposible entre su propio partido, pues hoy seguramente está mucho más mortificada y molesta todavía, porque este es un asunto que realmente le va a traer serios problemas, sobre todo si es que se llega a determinar que ella está vinculada a esto que hoy presume el Ministerio Público a través del inicio de esta investigación, de que ella es parte de una organización criminal
de la misma manera, de igual forma y de la misma intensidad o más de repente que Ollantaytambo Nadine Heredia. Así son las cosas. Entonces hay que mirarlas en su real dimensión. Ahora, otras consideraciones políticas alrededor de esta decisión. Ahora, si es que estamos en un contexto en el que hay dos fujimorismos, uno que se dice liderado por Keiko Fujimori, con un grupo de abusivos que han tomado el poder y que la han terminado secuestrando, versión de Kenji Fujimori, y la de Kenji Fujimori, que dice que es la versión más moderna, más liberal, más democrática del fujimorismo, que plantea inclusive la bicameralidad, el respeto a las minorías, una nueva manera de relacionarse del fujimorismo con el sistema democrático y una nueva relación que quiere establecer con el propio Ejecutivo, al cual su hermana ha venido a través de su bancada golpeando severamente. Si es que hay esa división y si hay ese parteaguas, pues Kenji Fujimori, y ahí vamos a ver de qué está hecho Kenji Fujimori, tiene, digamos, la claridad de que se está manejando mal su partido y que todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos tiene que ver justamente porque hay algunos autoritarios, algunos que han llegado y les han dado poder y que están abusando de ese poder para maltratar inclusive a los propios congresistas o a los propios miembros de Fuerza Popular. Este es el momento que Kenji Fujimori salga y diga: yo no puedo seguir en un partido político que yo ayudé a fundar, porque hoy día está en manos de gente que a mí me parece no nos representa, pero que además, y esto es lo más importante, que Kenji Fujimori salga, a ver, que haga un manga, un cómic con esto, y que diga: además me voy porque yo no puedo estar en una agrupación política donde hay la sospecha de que empresas ladronas, cutreras, empresas corruptas hayan puesto plata para que después cobren en proyectos, en obras o en una relación amigable si es que Keiko Fujimori llega al poder. Yo no me voy a prestar a eso, renuncio porque yo no puedo estar en un partido que esté bajo sospecha. Si es que Kenji Fujimori hace eso, pues yo voy a empezar a creer que es algo distinto. Pero si sigue jugando solo a la frasecita, al dibujito, a la tapadita de boca, al tampoco, la verdad a mí me parece lo mismo, pero de una manera distinta. Kenji Fujimori lo que quiere es sacar a su papá, y su papá representa, entre otras cosas, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, destrozo de las instituciones, ruptura de la democracia. Eso es lo que representa. Pero si quisiera, digamos ahora, partir aguas y decir: yo no me siento identificado y no me siento vinculado con esta agrupación política, ahora que no hay la sospecha de lo que ellos llaman los que odian a Fujimori y no quieren a su agrupación política. No. Un fiscal, que es el fiscal José Domingo Pérez, ha abierto una investigación por criminalidad organizada a Keiko Fujimori y a su esposa. ¿Por qué? Porque él tiene la hipótesis de que plata que recibieron en la campaña es una plata que proviene de la ilegalidad. Y todo eso en conjunto, dice él, configura crimen organizado con características internacionales y que tiene, dice el fiscal, por eso le ha abierto una investigación, que ser tratado bajo la ley de criminalidad organizada. Es decir, hoy, en este momento, en el Ministerio Público, Keiko Fujimori es investigada por criminalidad organizada. Entonces, si Kenji Fujimori tanto quiere jugar al diferente, este es el momento de salir y decir: yo no puedo seguir en un partido que esté bajo ese tipo de sospecha. Claro, entonces por ahí de pronto alguien le dice: y Limasa, y los almacenes de Villa El Salvador, y todo esto y lo otro, y ahí de repente él le baja el tono y se dedica o sigue jugando un poco al matiz o a la anécdota, y no a partir aguas en temas tan fundamentales como la lucha ante la corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Si pasara lo que digo que debería pasar, si él se siente diferente, es en este momento decir: paso al costado, yo no puedo seguir una agrupación política que tiene esos niveles de sospecha. Lo va a hacer, y esa es la pregunta del día de hoy. Ahora que el Ministerio Público ha abierto una investigación a Keiko Fujimori por criminalidad organizada, ¿ustedes creen que Kenji Fujimori renunciará a su partido? ¿Ustedes creen que ahora que Keiko Fujimori está investigada por crimen organizado, Kenji Fujimori renunciará a su partido? Esa es una pregunta que le pedimos a ustedes puedan contestar en el transcurso del día para que podamos nosotros comentarlo el día de mañana. Bueno,
hay otros temas. Más adelante voy a hablar más en detalle sobre lo que ha sido la reacción ayer del expresidente Alan García. El presidente Alan García, la verdad, está sobrereaccionando en los últimos tiempos, producto de investigaciones o producto de la publicación de encuestas donde se pone en manifiesto y se expresa con mucha nitidez lo que la gente piensa de él. Ya saben que hace algunos días, cuando la República publicó, miren qué hizo la República logró identificar que dentro del Ministerio Público había una investigación por lavado de activos a Alan García, porque en los últimos años ha comprado, ha hecho transferencias con 21 inmuebles con su esposa Pilar Nores, y que no hay elemento suficiente para dar cuenta de que eso se hizo de manera legal, y por lo tanto hay sospecha de que puede haber ahí algún elemento que, por cierto, tiene que conducir a primero caracterizar si hay un delito y determinar si tienen ellos responsabilidad o no. Una investigación que recién se ha abierto. Eso lo publicó la República, y el señor Alan García arremetió contra la República, habló de Mome, dijo tal o cual cosa, después se fue contra César Romero, que es el periodista que publicó esta información. Hay dos posibilidades cuando uno reacciona así: o está muy indignado porque todo es mentira, o busca dar la sensación de que nada de eso es cierto, pero solo tratando de ganar la iniciativa y tratar de ganar en la interpretación sobre estos hechos, cuando también días antes se había publicado y se había conocido que uno de los bancos que trabajó para Odebrecht y que fue, digamos, donde se tramitaban muchas de las coimas que se le pagaban a funcionarios en distintos lugares del país, le había dado a él, o una empresa le había pagado a través de este banco por conferencias en el extranjero con empresas que en algún momento también trabajaron en el Perú. Y el señor Sobel reaccionó y se molestó. Y lo que tiene que hacer es tranquilizarse y venir al Ministerio Público y dar su punto de vista sobre el tema. Ahí está, y ahí que se acabe. Inclusive su abogado ha dicho que va a estar una acción de amparo para evitar esas investigaciones. Esa no es la vía. García nos tiene acostumbrado a la prescripción, nos tiene acostumbrado a las acciones de amparo que se bajaron en el informe de la megacomisión en el Congreso, y ahora quiere traerse bajo esta investigación. No, que vaya y que rinde, si no tiene nada que ver, pues saldrá bien librado. Eso por un lado. Pero ayer se publicó la encuesta que comentamos aquí también temprano de Proética, y entre otras cosas, pues una de las cosas que los medios de comunicación han resaltado es que en la percepción de la gente, el señor Alan García y su gobierno aparece como el que es el más corrupto. Pero es una percepción de la gente, es decir, la gente cree que eso es así. Eso no necesariamente se condice con una cuestión judicial que pruebe que eso es así. Eso habrá que determinarlo en el sistema de justicia. Pero la percepción, lo que la gente piensa, lo que la gente tiene en su cabeza, lo que la gente intuye, lo que la gente huele, lo que la gente imagina, es eso. Entonces el señor Alan García ayer ha salido y ha arremetido contra Proética y contra Walter Albán, que es su presidente o su director ejecutivo, y le ha dicho cómo un personaje que ha sido embajador de Humala y ministro de Humala no va a dar clase de moral, por favor. Ese no es el tema. El tema es, al margen de Walter Albán, con el que va a estar más tarde acá conversando con nosotros, no es ese. El tema es que García debería preocuparse, y es la lección que debió haber extraído del último proceso electoral, que sacó, ¿cuánto Carlito sacó? 6%, 7% para justa pasó la valla, ¿no es cierto? Y le hicieron una interpretación auténtica también en torno a cómo pasar la valla, porque no pasaba así que se contabilizaba como debía. Pero bueno, en fin, esa es otra cosa que podríamos con más detalle comentar en otro momento. Pero ahí también apareció esta percepción, y ahora la gente sigue creyendo eso, ¿no? Cuando aparecen las letras AG en la agenda de Odebrecht, todo el mundo dice es Alan García, y Alan García lo único que dice que es cualquier otra cosa. Entonces la gente cree, pero por eso no vas a salir a contra, digamos, quien ha hecho una encuesta. Entonces esa sobrereacción, la verdad, llama la atención, y más bien, lejos de, digamos, desacreditar una sensación, una investigación, una encuesta en este caso, claro, apunta, creo yo, a la confirmación de que algo de eso puede haber, porque finalmente la reacción es demasiado, ¿no es cierto? Pero de eso voy a hablar más adelante. Tengo que irme a una pausa. Más adelante voy a hablar también sobre el caso de Martín Vizcarra. Va a estar ya con nosotros en un ratito el ministro de Agricultura, que ha tenido la gentileza de venir. Vamos a hablar con él del sector, pero vamos a aprovechar para hablar de temas políticos también, por supuesto, un ratito. Luego vamos a estar con el presidente de Proética, y vamos a tener un programa también muy especial, porque van a venir familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la época de Alberto Fujimori. Ahora que se habla del indulto, sería bueno escuchar no solo qué piensan las víctimas sobre el indulto, sino recordar
esos casos dramáticos que se produjeron y que no solo, digamos, se produjeron porque había en ese momento en el Estado y un gobierno autoritario, pues digamos, todos los que cometieron estos actos lo hacían en las condiciones que les facilitaba quien ejercía el poder en ese momento, y por eso fue sentenciado Alberto Fujimori, sino también porque se garantizó la impunidad a quienes cometieron esos delitos. Y vamos a recordar con ellos de qué casos se trata, porque es bueno recordar. Vamos a una pausa, hacemos un recorrido rapidísimo por las regiones y regresamos ya en un ratito para conversar con el ministro de Agricultura, José Hernández, que ya está en nuestros estudios. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:28 de la mañana. Vamos rápidamente a trasladarnos a Lambayeque. Ahí Juan Carlos Grandes está ya con la información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glacher. Mientras que en Lima, don Pablo de la Flor Belunde hace un clic en el mouse de su laptop para destinar los millones para la reconstrucción sobre efectos del fenómeno del Niño Crucero, en la región Lambayeque, pistas, veredas, agua y saneamiento, así como el drenaje pluvial, están peor que nunca. La autoridad para la reconstrucción con cambios sigue con ofrecimientos y nada de efectividad. Los millones solo se ve en los papeles y no en el lugar de los hechos. El gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, sigue mostrando su disconformidad con la labor que viene desempeñando Pablo de la Flor. Desde la región Lambayeque, informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde la región Lambayeque. Vamos a trasladarnos rápidamente a Puno. Percy Calizaya está con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Blaster y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. Pobladores del sector de Paraje, Huancocopata, en el distrito de Alto Inambari, provincia de Zambia, hallaron pintas subversivas en varios lugares. El símbolo de Sendero Luminoso y algunas frases alusivas amanecieron este último lunes. El subprefecto provincial de Sandia, Darío Meléndez, fue quien reportó el hecho a la policía. Estos se apersonaron y encontraron inicialmente en una señalización de la carretera la hoz y el martillo y la sigla PCP, que significa Partido Comunista Peruano. La siguiente pinta fue realizada sobre una pared de adobe en una vivienda abandonada, donde también pintaron la hoz y el martillo, además de una frase que decía: "Viva el pensamiento, Gonzalo". Todas las pintas estaban hechas de color rojo. El subprefecto de Alto Inambari, Valentín Quilla Collanqui, manifestó que tras conversar con los pobladores de la zona, nadie sabe en qué momento o quiénes realizaron dichas pintas. Informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad del Lago. Muchísimas gracias, Percy, por esa información. Atentos ahí a las autoridades relacionadas con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, pero también, otra vez, hay que plantear el debate y una perspectiva mucho más amplia. Hay que hacer una persecución policial y legal, por cierto, a quienes están vinculados a los actos y delitos de terrorismo o que puedan estar profesando esta ideología. Pero también, insisto, en algo que no se quiere hacer y los políticos no se hacen cargo. Es decir, hay que combatir políticamente a estos extremistas que lo único que buscan en algunos contextos es generar las condiciones para que su radicalismo se imponga. Y ojo, estamos a puertas de un proceso electoral el año 2018 donde esto se va a expresar electoralmente, y si los partidos políticos no tienen la convicción y no tienen el interés y la capacidad de poder estar ahí, vamos a terminar en algunas zonas lleno de esta gente que en algunos casos efectivamente no solo no matiza con lo que fue el accionar violento de Sendero Luminoso, sino que más bien en algunos casos inclusive lo sigue extendiendo por algunas regiones. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vamos a terminar esta mañana en Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ya en comunicación con nosotros. Juan Francisco, buenos días. Muy buenos días, Láser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un cielo esplendoroso, pero con un frío intenso en las noches. Más de 10 muertos en la provincia de Islay, en Moliendo. Están siendo enterrados por víctimas de accidentes de tránsito en estos días. La provincia de Camaná está azotada de asaltos todos los días y la Policía Nacional está bien, gracias. Aquí en Arequipa, la gobernadora regional Yamila Osorio
está con varias denuncias por autodema, o sea, Majes 1, que no ve resultados hasta este momento. Es lo que podríamos informarle desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde Arequipa. Vamos a ir ahora sí a una pausa y regresamos para conversar con el ministro de Agricultura, José Hernández, que ya está en nuestros estudios. Ya volvemos. Según las encuestas, RBC 104.7 en su FM está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Piense, decida usted. ¿Quién tiene la razón? Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios el ministro de Agricultura, José Hernández, que ha tenido la amabilidad de venir esta mañana. Él, como ustedes saben, viaja mucho. Su labor tiene que ver con, digamos, el desarrollo de una serie de acciones, básicamente en las regiones, pero hoy, estando en Lima, ha tenido la amabilidad de venir esta mañana a conversar con nosotros. Ministro, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo especial a toda tu audiencia. Quisiera yo, digamos, tengo varios temas vinculados al sector, pero quisiera comenzar preguntando por unos eventos políticos, digamos, que se han presentado el día de ayer y recoger su opinión frente a los mismos. No es que ha terminado llamando la atención, porque en los últimos días se había como rumoreado mucho la posibilidad de que el primer vicepresidente se iba a ir como embajador a Canadá. Pero digamos, son esas cosas que a veces se dicen y uno dice, se sueltan, pero que no se van a concretar, porque es un personaje político, no solo porque tiene la legitimidad de una elección y el vicepresidente, sino que políticamente podría haber aportado de repente en otros ámbitos al propio gobierno. Pero finalmente se ha decidido. ¿Cuál es la opinión, digamos, más allá de la formal, en el sentido de que ha sido una decisión, pero no le resta eso al propio gobierno? Un personaje operador político que, además de las capacidades que mostró, tenía mucho vínculo, por ejemplo, con algo que el gobierno ofreció y estaba vinculado al tema de la descentralización en los gobiernos subnacionales. Sí, es un análisis que ha efectuado el presidente y también con el mismo Martín, y finalmente se tomó la decisión que él era designado embajador en Canadá. Pero como él mismo lo ha dicho, no es ni premio ni castigo. Él va a estar en constante comunicación con el presidente y va a estar acá las veces que sea requerido, ¿no? Es lógico que algunos políticos, algunos líderes de opinión consideren que debería quedarse aquí. Sin embargo, creo que no va por un tiempo muy largo. Eso significa que, digamos, es esto temporal y que pueden, dentro de no mucho, venir a ser parte de, digamos, del desarrollo de un gobierno que lo que necesita es operadores no solo ejecutivos en términos de sacar adelante políticas, sino también políticos en términos de su relacionamiento, ojalá mejor, con otros sectores. Sí, yo creo que sí, creo que en esos términos ha conversado con el presidente, ¿no? Y han analizado y se va a tomar un respiro que creo que pudiera ser útil para él, pero que es evidente que aquí también se le necesita, y como lo ha dicho, hemos conversado en lo personal, yo también conversé con él, me dijo que él va a venir todas las veces que sea necesario, y que, como lo repito, no creo que sea por mucho tiempo. Bueno, vamos a ver, pero digamos, aquí ya hay otra consideración que no solo tiene que ver con la persona, sino con lo que él podría representar hoy o representar más adelante. De hecho, cuando se dio la campaña electoral, una de las cosas que
no solo estaba prevista, clara y diría insistentemente en el plan de gobierno, sino en el debate político, tenía que ver con el proceso de descentralización. Inclusive se hablaba de la posibilidad de crear un ministerio para, digamos, llámelo como quiera, pero para fortalecer la descentralización y una mejor relación con los gobiernos subnacionales en general. Y que Martín Vizcarra pintaba, digamos, exacto para eso. De hecho, todos creíamos que esa era una de las cosas que se iba a hacer. Al no estar Vizcarra, daría la impresión, no solo por la persona, sino por lo que se ha visto en el gobierno, que se ha, no sé si por el momento o ya definitivamente, dejado de lado ese ímpetu por un proceso de descentralización intenso. No, seguimos con el mismo ímpetu, tanto en el Consejo de Ministros como la primera ministra tiene la voluntad inclusive de trabajar mucho más con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Usted sabe que tenemos cada cierto tiempo los GORE ejecutivos, ya está por venir otro GORE ejecutivo, y también tenemos los MUNI ejecutivos. Esa es la idea, de seguir conversando directamente con ellos. Se va a impulsar, la primera ministra está viajando mucho, la semana pasada, por ejemplo, hemos estado en Piura, esta semana también está viajando, la próxima volveremos a estar en las zonas que fueron afectadas por el fenómeno del Niño, y ella está en constante contacto con las autoridades regionales y representantes locales. Y en lo que concierne a cada uno de nosotros, y en particular mi sector, nosotros estamos también ahí. Recuerda usted, y le comento, es algo que no se habla mucho en la prensa. Cada uno de nosotros, entre comillas, apadrina una región. Sí. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar en contacto con una región. Cada este esquema, digamos que se fortalece por el tema del niño costero, sobre todo para tratar de atender de manera eficiente a cada región. ¿Qué es lo que fue? Y para aquellas otras regiones se mantiene. En el caso mío, por ejemplo, yo apadrino la región de San Martín. Antes apadrinaba San Martín y Huánuco, y en este momento se va a asignar a otro ministro, de repente también me lo vuelven a asignar a mí, pero la idea es estar en constante contacto con las autoridades regionales y locales de la región, de tal manera que los ayudamos en la priorización de sus proyectos, en sus programas y en las asignaciones presupuestales de los distintos sectores. O sea, no solo veo en este caso mi sector, sino también soy portavoz de los pedidos. Es como el representante del Ejecutivo en una zona determinada para atender la región en su complejidad y darle una respuesta multisectorial, por decirlo de alguna manera. Pero yo a lo que voy, insisto en eso, no solo pasa por una mejor coordinación con los gobiernos regionales, que obviamente es una buena medida, sino, digamos, enfocarse en un proceso de descentralización que va más allá de eso, porque digamos, las buenas acciones de los ministros no hacen un proceso de descentralización, lo que hacen es que el Ejecutivo haga mejor su trabajo. Por eso digo, al no tener a Martín Vizcarra, no es que digo que él sea el único, pero él era como el abanderado de esa lógica más pensada como una reforma institucional. El presidente siempre está pensando en eso, siempre pensamos también en, como decimos en el Consejo de Ministros, la efectiva descentralización. No solo una descentralización de algunas actividades, de algunas transferencias de recursos, sino una efectiva descentralización para que tomen decisiones y estar en constante actividad con ellos a fin de fortalecer las capacidades que tienen para decidir sobre programas, proyectos, la capacidad de resolver sus propios problemas. Y en eso estamos trabajando. Evidentemente, Martín jugaba un papel muy importante por su experiencia como gobernador regional. ¿Y por qué no estaba en el gabinete? O sea, tenía un juego un poco mayor para tratar de impulsar este proceso. Como decimos, tiene más libertad de movilizarse. Además, muchos de los presidentes regionales eran amigos personales de él. Él conocía, como decimos siempre, todas las bondades y defectos de la descentralización. Conoce esos aspectos y él trataba de relacionarse con las regiones con ese conocimiento. Pero repito, no creo que sea por mucho tiempo su... Bueno, yo digo, ojalá, digamos, a veces un presidente regional que fue exitoso, y digamos, no es que esté haciéndole propaganda a Martín Vizcarra, porque también tengo mi discrepancia y cuestionamientos con algunos actos en el gobierno que desarrolló, pero me parece, en una lógica de un gobierno
que no anda, digamos, digamos, siendo tan beneficiado con la simpatía popular, ha bajado las encuestas, lo que necesitaba es, tengo la impresión, alguien que pudiera sumar a eso. Pero bueno, vamos a salir de ese tema para preguntarle sobre otros. El caso de, usted está desde el gabinete anterior y, digamos, ahora se ha mantenido con Mercedes Arauz. ¿Cuál diría usted que es el matiz, el énfasis en el enfoque que está planteando Mercedes Arauz en relación a el gabinete anterior presidido por el señor Zavala? Estamos con la misma línea de trabajo, los mismos programas, en la medida que esto fue elaborado con el presidente de la República. Por ejemplo, en mi sector, nosotros tenemos un plan de gobierno que viene desde la campaña electoral, que fue discutido con él, fue presentado también en el equipo de plan de gobierno que en ese momento encabezaba Alfredo Torne, y que lo estamos siguiendo, y evidentemente el matiz está en cómo nos acercamos más a los pobladores, cómo nos acercamos más a las comunidades, a los usuarios de estos servicios que dan los diferentes ministerios, en mi caso el Ministerio de Agricultura. Pero Mecha Arauz, la primera ministra, una mujer con mucha experiencia política también, que ha estado en un año en el Congreso, ¿no? Compartiendo las vicisitudes que significa la actividad congresal, le es más fácil un relacionamiento político. Entonces ahí hemos encontrado una diferencia, un relacionamiento político que a ella diría le usted es más un fácil. poco más eficiente en términos de la cotidianidad que ella tiene. Que ella tiene. Entonces viene también de una buena relación con distintos congresistas de distintas bancadas. Entonces le ha sido mucho más fácil abrir eso, comenzar a trabajar ese aspecto y que pueda servirnos a nosotros para un mejor relacionamiento con todo el aparato legislativo. De acuerdo, ministro Hernández, entonces diría usted que más o menos lo que ha planteado, digamos, estoy tratando de identificar un poco el esquema, es Mercedes Arauz más o menos ha planteado esto: yo voy a, digamos, tratar de hacer un gabinete que esté mucho más cercano a la gente, pero de la parte de relacionamiento más político con el Congreso, donde no han estado, digamos, si uno quiere, tan bien relacionados, porque ha habido muchas tensiones, ella con su vínculo con el Congreso va a tratar de aquietar esa situación para despejarlos a ustedes de estar metiéndose en esas lides, digamos. Ese es un poco el esquema. Sí, es un poco ella, con la experiencia que tiene, porque además ella ha sido ministra varios años en distintas carteras, de economía, de turismo. Ha trabajado el aspecto político a lo largo de su vida. Ha estado un año ahí en el Congreso actual, entonces eso le permite un relacionamiento un poco, como decimos los que vemos de afuera siempre, un poco más suelto, un poco más asequible, más fácil de entrar a una conversación política. Y eso creo que nos va a ayudar, porque va a quietar las aguas por un lado, nos va a permitir un mejor relacionamiento en los distintos temas que nosotros llevemos al Congreso, y creo que podemos establecer vínculos de cooperación, porque al final lo que importa es el pueblo. No importa si nos peleamos o no nos peleamos, sino importa el pueblo. Porque la gente califica mal cuando, digamos, ve que la gente se empieza a pelear y no avanza en aquellos aspectos donde necesita una respuesta más eficiente. Hemos tenido mucho apoyo también de la oposición, no nos quejamos de esto, la investidura, la ley de reconstrucción, en temas específicos. ¿El voto de confianza que viene el 12 de octubre cree usted que va a pasar de todas maneras, o ve elementos todavía que lo hacen dudar? No, yo creo que los congresistas en general están muy dispuestos a apoyarnos, porque, mire, yo escucho a los congresistas cuando dan algunas entrevistas y al final todos están pensando en el pueblo. Si esa tónica se sigue, yo creo que todos vamos a empujar el carro en la misma dirección. Al final, lo que interesa es el bienestar de la población. Y en ese sentido, el voto de investidura es una cuestión que podríamos decir transitoria, anecdótica, para lograr lo que nosotros queremos hacer. No, pero no lo es tanto si es que ya hicieron un voto de confianza antes, y si no les dan, pueden cerrar el Congreso. Bueno, claro. Es decir, digamos, eso políticamente pone o equilibra un poco la relación también, en el sentido de, ya, nosotros jugamos una carta, tú puedes jugar la tuya, es decir, no la confianza, pero hay una consecuencia además basada en lo que la Constitución claramente establece, o sea, no sería ilegal que eso pase. Pero el presidente siempre ha dicho, también lo ha manifestado en la reunión que tuvo con la señora Keiko Fujimori, no tengo ningún interés, le dijo, de cerrar el Congreso, ahora vamos a trabajar juntos. De acuerdo. Finalmente nos importan los 32 millones de peruanos, no los que votaron pues ojalá por nosotros, ese fuera, ¿no? digamos, el centro. Ahora que menciona a Keiko Fujimori, ayer se ha conocido que el Ministerio Público le ha abierto una investigación por criminalidad organizada
en lavado de activos a ella y a su esposa por el caso de los ingresos que pueden venir a las empresas brasileñas para las campañas. ¿Qué opinión tiene de eso? Bueno, nosotros, como lo hemos dicho en distintas oportunidades, somos muy respetuosos del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las decisiones que ellos tomen, y en ese caso respetamos lo que ellos hagan, lo que ellos digan, no queremos interferir. El Ministerio Público dice, es un asunto no político, sino... No político, tanto la Fiscalía y ya en su momento el Poder Judicial, pero ellos tienen nuestro mayor respeto y la mayor independencia. Ellos son un poder del Estado y ahí ellos tienen que manejar esos asuntos, lo cual nosotros no vamos a interferir absolutamente en nada. Muy bien, ministro, pasemos a los temas más sectoriales. Estaba yo revisando información, usted mencionó el viaje que han hecho hace poco con la presidenta del Consejo de Ministros a Piura. Entonces quisiera revisar un poco cómo va el ámbito de la reconstrucción, porque digamos, estamos transitando ya de la atención a la emergencia a un proceso de lo que ustedes han llamado una reconstrucción con cambios, lo que sin duda plantea que hay que hacer las cosas bien para que cuando lamentablemente es probable que nos pueda pasar otro momento nos agarre mejor posicionados. ¿Cómo va eso? Porque he visto que hay algunos temas que todavía son problemáticos de cuello de botella y el tiempo es corto porque hablábamos antes de salir al aire porque se vienen las lluvias y si no se hacen las cosas ahora va a ser más complicado después. Sí, ahí es conveniente señalar un aspecto que a veces no se conoce. El Ministerio de Agricultura ha recibido un presupuesto bastante grande para trabajar actividades de encauzamiento de ríos, de defensas ribereñas, y que los estamos ya gastando entre el mes de septiembre y el mes de diciembre. Esto ha hecho que en algunas estadísticas aparezca nuestra ejecución presupuestal muy baja, como que somos el ministerio que más que tiene más plata, pero que menos ha hecho. Pero de poco más de 2.000 millones de nuestro presupuesto inicial, nos han aumentado más de 1.000 millones para la rehabilitación y la reconstrucción. Y la reconstrucción justamente se va a gastar entre septiembre y diciembre, ¿no? Y entonces, evidentemente, las cifras calzan, pero no se explica esa gran diferencia, ¿no? En lo que queda del año, digamos, uno mide el año completo y claro, uno dice, si hasta septiembre han gastado un bajo porcentaje, es probable que no lo acaben hacia el final. Usted lo que dice es que si hay la garantía en el sector, porque lo más grande se ha concentrado justo en estos 3 meses. Exactamente. ¿Qué presupuesto que fue? Primero que el plan de reconstrucción se presentó hace poco, sin embargo nosotros ya veníamos con asignación presupuestal de fines de julio, agosto, para poder avanzar los expedientes, los procesos de licitación, que ya comenzaron a trabajarse en Piura esta semana que pasó. Entonces, todo eso se va a gastar hasta diciembre. Por lo tanto, para los amigos que a veces critican las cifras, les digo que no se preocupen, que eso es porque nos dieron más de 1.000 millones adicionales y que eso obviamente cambia el porcentaje de ejecución como porcentaje, pero que se va a gastar hasta diciembre. De acuerdo. Y la tranquilidad a la población, que vamos a utilizar muy bien ese dinero, y como lo ha dicho nuestro presidente, la reconstrucción con cambios no solo significa obras de calidad u obras diferentes. Empieza por un mensaje potentísimo a la población. Queremos que esta reconstrucción sea sin corrupción, porque ese es el mayor flagelo que nos está afectando en todos los programas y proyectos. Y aquí hay mucho dinero de por medio. Y queremos evitar cerrar hasta la rendija de la ventana, ya no de las puertas, para que algunos mafiosos o gente malavida pueda colarse en este proceso y pueda utilizar mal el dinero. Fíjese. ¿Y cuáles son los mecanismos, digamos, disculpe que lo interrumpa, ministro, de control que están establecidos? Porque he leído información también donde la Contraloría ha alertado, y eso está bien, porque lo hace antes de que suceda, ¿no es cierto? Que hay por lo menos en las adjudicaciones por el tema de la reconstrucción en Piura, 4 escenarios donde se pueden producir actos de corrupción o digamos de mal uso de los recursos públicos. ¿Cómo han quedado? ¿Qué le parece este trabajo simultáneo, de control simultáneo con la Contraloría? Que nosotros planteamos en la ley de reconstrucción. ¿Se acuerda usted? No, me acuerdo, pero digamos, concurrente. En el papel aguanta todo, pero en la práctica pero es en la posible práctica, ellos están nosotros tenemos 3 unidades ejecutoras, de las cuales 2 manejan más del 90% del presupuesto, que es Agrorural y PCI. Ellos están permanentemente en ambas instituciones, en todo el proceso, y alertándonos. En el caso de Piura ha habido 2 alertas, una al gobierno regional sobre algunos procesos que luego fueron anulados y nuevamente convocados. En el caso del Ministerio de Agricultura han habido observaciones
no de malos procesos, sino de posibles riesgos, que es otra cosa. De acuerdo. Por ejemplo, un posible riesgo, que se demore la maquinaria importada. O sea, ellos dicen, ¿no? Y si la maquinaria en la importación se demora, pero es no un llega a riesgo. tiempo. Sí, Claro. pero nuestras bases responsabilizan al contratista, no al Estado. Porque normalmente la unidad de control ve el perjuicio que eso pudiera originar el Estado. De acuerdo, pero es, digamos, atendible, porque digamos, finalmente lo que hay que resolver es el problema de la gente. Y la preocupación porque llegue a tiempo sí puede generar un problema. Eso es lo que a veces se confunde en la opinión pública, y para mis paisanos piuranos también aclarar. Mucha gente en Piura dice, ¿no? Se detectan actos de corrupción. Digamos, no mucha gente, algunos pocos que salgan en los medios, ¿no? Porque a veces decimos mucha gente porque sale en la noticia, pero no es así. Algunos pocos que salen a los medios, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero dice una persona, por ejemplo, si en el gobierno regional de Piura las observaciones de la Contraloría significaron anular, en el Ministerio de Agricultura también tienen que anular, no, y son procesos distintos, sin ver qué dice en un caso y qué dice en otro, ¿no? Y eso no es bueno, porque eso pone titulares que inducen a la gente a pensar, algo malo está ocurriendo ahí. Y no es así. Ahora, pero es que el asunto, señor ministro, es la sensación que genera y la desconfianza natural, porque había otros procesos dramáticos en el Perú que hasta ahora no se terminan de resolver. Mire usted Pisco cómo está, y ahí se sigue hablando de que hubo mucha corrupción, que además no ha sido debidamente sancionada, y por lo tanto finalmente la sensación de impunidad se mantiene. Yo comparto esa percepción, porque también la he tenido cuando he estado en el sector privado. La corrupción es una de las lacras que hace que cualquier cosa buena que uno termina haciendo, finalmente sea opacada cuando hay un acto de corrupción. Por eso nosotros, como Ministerio de Agricultura, fuimos el primer sector en crear una comisión de alto nivel anticorrupción en la sede central. Participa el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, los contadores, etcétera, etcétera. Que nos hemos reunido, por ejemplo, el día martes, que hemos estado reunidos con ellos. Y establecimos veedurías ciudadanas en las que participan los colegios profesionales departamentales. Lamento decir, y con mucha pena, que en Piura mis paisanos no se han separado públicamente, dijeron que no querían participar porque había una discrepancia entre lo que ellos llaman descolmatación y lo que nosotros consideramos como trabajo de descolmatación. Sin embargo, hemos estado reunidos Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados y Colegio de Contadores de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, hasta Ica, que son parte de las veedurías ciudadanas. Ellos están designando profesionales que los representan para que participen en todos los procesos y para que durante la ejecución de las obras ellos puedan acceder a las obras y que vean que las obras se están efectuando de acuerdo a cómo fueron contratadas. Aquí, por ejemplo, en las redes que están escribiendo ya varias personas, una de las cosas que dicen es, y tiene que ver, que la desconfianza a veces crece en los temas de los manejos de los recursos del Estado, sobre todo por el antecedente de Odebrecht y la contratación de empresas que son claramente corruptas. Algunas que ya han dicho que son corruptas, y otra que lo más probable es que puedan, después de un proceso donde hay que respetar, por supuesto, las garantías, determinar que son responsables. ¿Qué se va a hacer con esas empresas, por ejemplo? ¿Van a participar? ¿Están participando? Sí, nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que dice la norma. La ley establece muy claramente que no pueden participar aquellos que tengan sanción consentida, o sea, una sentencia firme del Poder Judicial, o aquellas que aceptaron el proceso de corrupción, que es el caso de Odebrecht, y parece que vienen algunas más de ese. La OAS que viene, pero las consorciadas con ellas, que no han admitido responsabilidad, que no han admitido y que están en proceso, ¿van a trabajar? Legalmente no tenemos impedimento, lamentablemente. Es más, existen empresas que han participado en procesos que nosotros como Ministerio de Agricultura hemos trabajado con la Contraloría, que están en eso, que lamentablemente no les podemos impedir su participación, porque la legislación es muy clara. Hemos consultado con la OCE, el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, hemos consultado con el órgano de control, y legalmente no le podemos impedir. Por lo tanto, alguna de ellas puede ganar procesos y no le podemos impedir, porque todavía, según ley, no han sido sancionadas, no tienen sentencias firmes. Ahora, pero la pregunta es, ¿hay
oferta suficiente de grandes empresas para trabajar en estas grandes obras de infraestructura que puedan competir con esas para que no sean inevitablemente esas las que ganen? Una de las... Como Odebrecht, que ganaba todo. Que ganaba todo. No, acá, por ejemplo, hasta el momento, en los 8 o 10 procesos que hemos convocado, no ha repetido ninguna empresa. Inicialmente, por ejemplo, ganó, si me permites nombrar... Sí, por favor, claro que sí. Ganó COSAPI, asociada con una empresa piurana, creo, local. ¿Alguna de las que fue consorciada con Odebrecht ha ganado alguna obra ya concreta? Hasta este momento, creo, Graña ha perdido ayer en la mesa, creo, por diferencia de costo. ¿En qué caso? ¿En qué? En Piura, en una de las obras de Piura, pero ha ganado Energoproyect, ha ganado Brainsa, ha ganado Iberico, han ganado empresas diferentes. O sea, ninguna de las que aparecen, por lo menos, inicialmente vinculadas a Inicialmente. Lamentablemente, aún cuando gane, como le digo, legalmente no podemos hacer absolutamente nada. No, eso nada. Es verdad, y eso es una cosa que yo trato de explicar aquí a la gente. Y yo también creo que lo que ha pasado en términos de corrupción es una cosa que indigna, porque además era plata de todos nosotros, que finalmente iba a bolsillos de corruptos. Pero que uno no puede hacer es saltarse la ley, porque además le va a dar argumento a la empresa para meterte una denuncia, y finalmente uno tenía que pagar una compensación justamente por hacer estas cosas. Y termina pagándole no solo costas y gastos, como dicen los abogados, sino... Sí. Utilidades sin haber trabajado. Exactamente. No, porque lucro cesante, lo enjuician, le saca lucro cesante. Porque yo tenía que ganar eso y usted me eliminó. Ajá. Y le demuestra el lucro cesante y el juez va a decir, efectivamente, usted no podía haber hecho eso porque legalmente él tenía razón. Y terminamos, pagando cantidades de dinero sin que estas empresas trabajen. Ese es el peligro y eso es lo que a veces hay que explicar bien a la población. Sí. Hay empresas que están investigadas, que nosotros mismos en nuestro sector... Hay empresas que participaron en los procesos que contrató el gobierno anterior, por ejemplo, en Piura, en descolmatación, pero que están investigadas, que la Contraloría ha efectuado informes, que están los procesos que siguen. Lamentablemente en nuestro país es muy lento todo esto, que están... pero que no le podemos impedir que participen. Pero sí le pueden exigir que hagan las cosas. Ahora, porque entonces, hay contratos exactamente. Ahora las condiciones que nosotros tenemos son muchísimas más duras que lo que había antes. Los trabajos son muy diferentes a los que se contrataron en el 2015-2016. Muy, muy diferentes. Pero no les podemos impedir que participen. No, pero y el otro caso, en aquellas obras donde sí algunos deberían estar impedidos porque han reconocido actos de corrupción como Odebrecht, esos no participan. No participan, pero también hay que pensar en los siguientes términos, es decir, que esas obras no deben pararse, o sea, hay que vender eso para que sean otros los que puedan seguir adelante con esas grandes y megaproyectos y finalmente no perjudicarnos tampoco porque esas obras son importantes y la gente que trabaja ahí es importante. Que eso, lo que usted dice es importante. Y cobrar la reparación civil, obviamente. Lo que usted dice es importantísimo y que a veces no es entendido por alguna gente opinóloga. Que cree que cuando le permitimos a Odebrecht vender sus activos o transferirlos a otros, les estamos haciendo un favor. No, hay un decreto específico sobre eso para, en esos casos, ver qué se hace, cómo se crean los fondos, en los cuales vaya a un fideicomiso y que esos dineros sirvan para proteger los intereses del Estado. Sí. Pero no podemos parar los proyectos. Fíjese, Chavimochic, que nos han pedido un mes más para salir, que es algo en el que igual estaba participando Odebrecht. ¿Sabes lo que significa cada año que Chavimochic no se haga? Y cada año cuando esté a plena producción Chavimochic significa $1.000 millones que perdemos los peruanos cada año a plena producción. Eso es lo que perdemos. Ahora, pero el otro asunto, ministro, tengo que ir a una pausa, pero le dejo la pregunta para cerrar esto regresando y le pido unos minutitos más. Y tiene que ver con, pero hay gente que se interese por hacerse cargo de esos proyectos, sí, porque hasta ahora lo que no hemos visto es un caso concreto donde digan, ya, yo me hago cargo de eso, pago, y antes de que le pagan a Odebrecht, el Estado agarra y dice, esta es mi proyección de reparación civil, me la quedo en un fideicomiso, que sigue el proceso, y al final yo garantizo también, digamos, la reparación por el daño que tú me has hecho. Pero hay eso, sí, voy a una pausa y me lo responde regresando, y después repasamos otros temitas sobre el sector que son importantes también. Estamos hablando con el ministro de Agricultura, mi productor Carlito de Culta, unos minutitos más, una pausa y regresamos aquí en No Hay Derecho. Según las encuestas RBC 104.7 en su FM, está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Piense, decida usted, ¿quién tiene la razón? No.
hay derecho, no. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Estamos conversando con el ministro de Agricultura, José Hernández, que ha tenido la gentileza de venir y que hace unos minutitos más. Hay varios temas que ustedes están preguntando a través de las redes que voy a tratar de resumir para preguntárselo también y para hacer un repaso sobre otras cosas en el sector. Pero me había quedado con este tema vinculado a si hay, digamos, oferta de otras empresas grandes que quieran hacerse cargo de eso, y cuánto tiempo más o menos vamos a esperar para que eso se encamine debidamente, porque yo coincido en el principio. Odebrecht es corrupta, no hay ninguna duda, lo han admitido, pero las obras que estaban haciendo son importantes también, entonces no podemos darnos el lujo de que se paralice. Claro. Como le he dicho varias veces, investigar todo lo que hay que investigar. Si hubo sobrecostos, lo que fuera, se investiga, pero los proyectos tienen que continuar porque son aspiraciones de los pueblos. En el caso de Olmos, ya Olmos se había construido, estaba en operación, ya es una cuestión más cierta, más cercana para ser transferida a un grupo grande. En el caso de Chaimochic también ha habido interés, hay gente, hay empresas ya que están en esa discusión, y el gobierno regional, que es el concedente, porque el gobierno central no es el concedente, entonces ha pedido un mes más para analizar todo esto, pero que nosotros como Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas ya hemos analizado y que puede ser viable. Entonces, o sea, digamos, tiene el visto bueno ya del Ejecutivo para que se pueda dar. Continúen. Porque es importante que ese visto bueno exista, porque si no tampoco lo puede hacer. Exacto. ¿no? Y Chacya, por ejemplo, también hay empresas interesadas, y hay una empresa que al parecer ya cerró en el caso de la hidroeléctrica. O sea, hay empresas interesadas porque los proyectos son importantes para la vida nacional. Ahora, pero digamos, también hay que tener cuidado, no por deshacerse de Odebrecht, no hay que mirar bien a las empresas que están llegando, porque pueden venir con malas prácticas, de repente no tanto de corrupción, pero sí de malas prácticas ambientales, de un mal manejo, de un mal relacionamiento con su entorno, en fin, hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, le comento para que vea cómo es que estamos siendo cuidadosos en todos los aspectos. En el caso de Chaimochic se presentaron más de un grupo, se presentó más de un grupo. Y un grupo, por ejemplo, que tenía todo el deseo, tenía capacidad financiera para llevar rápidamente el proyecto adelante, cuando se verificó la capacidad técnica, o sea, los antecedentes técnicos, no cumplían con lo que había establecido los términos de referencia de la licitación original en Proinversión. Entonces no se aceptó. No se puede adjudicar. No se podía. ¿Por qué? Porque es un proyecto que está en proceso. De acuerdo. O sea, no es que se lance una nueva regulación, sino se tiene en cuenta los términos de referencia iniciales, porque solo continuarían el proyecto. Exactamente. Entonces, de ahí se pasó a otro grupo y un tercer grupo, entonces ya o sea, digamos, el hecho de no estar investigada o con dudas de comportamiento corrupto también no es el único elemento que se tiene en cuenta para adjudicar una obra. Hay que ver otras cosas también. Sí, porque hay que tener cuidado. Lo que nos interesa es que la obra se construya y se ponga en servicio lo más rápido que sea posible. Sí, pues. Eso finalmente es lo que importa. De acuerdo. Ahora, a ver, repasemos otro tema. Se ha aprobado en el Congreso de la República una ley que dice que hay que resguardar las cabeceras de cuenca para evitar que esto puede generar, digamos, un circuito de contaminación de aguas que perjudica a entornos distintos. Eso lo que puede significar en algún contexto es que algunos proyectos, sobre todo extractivos, no se puedan dar bajo esa consideración. Me imagino que lo han pensado proyectándose en eso también. La pregunta es, ahí donde no se puede hacer minería, por encima de los 3.000 metros, ¿es posible desarrollar, y el gobierno lo está pensando, algunas actividades vinculadas, por ejemplo, a la agricultura? Sí, lo que a veces
uno decimos, han dado una ley para proteger la cabecera de cuenca. Sí. En la ley de recursos hídricos ya estaba eso. Sí. Y lo que se ha pedido ahora es que la Autoridad Nacional del Agua establezca un reglamento para definir precisamente lo de cabecera de cuenca. De acuerdo, pero ese reglamento no es menor, ministro, porque digamos... Este va a tener una validez. Ya, de acuerdo. Validez. Y tiene que hacerlo Exacto. de acuerdo a los estándares internacionales y de la protección de vía también que vincula al medio ambiente y al acceso al agua, que es un asunto fundamental. Y ahí ese reglamento, por ejemplo, se va a tener que discutir en todos los sectores, la sociedad civil va a participar, porque también, de acuerdo a la normativa, también tenemos que ponerlo a consideración y vamos a trabajar sobre eso. Ajá. Y ahí se tiene que ser muy cuidadoso, porque alguna gente piensa que con eso cerramos la cuenca y no podemos hacer absolutamente ni sacar un arbolito, ni poner un arbolito, ni hacer un hueco o tapar un hueco. Ya, pero hay otra gente que cree también que ahí se puede, aprovechando ese reglamento, cerrar toda posibilidad de proteger cuentas y llevar a la minería como este lugar. Es decir, radicales hay en los dos lados. En los dos lados, sí. De eso se trata. El reglamento tiene que ser no solo de acuerdo a las experiencias internacionales, sino a nuestra propia realidad en cada cuenca. Cada cuenca en nuestro país es distinto, es distinta la cuenca. Entonces tenemos que hacer un reglamento que sea aplicable a nuestra realidad. De acuerdo. Y al uso sostenible de nuestros recursos naturales. Ya, de acuerdo. Entonces ahí voy a apuntar lo siguiente. Pero digamos, ahí donde se determine que no es posible desarrollar una actividad extractiva, porque hay consideraciones atendibles que en el reglamento aparezcan explícitamente, hay posibilidad de desarrollar esas actividades que puedan, digamos, también ayudar a mejorar las condiciones de quienes viven, por ejemplo, en esos entornos. Eso por un lado. Y el otro lado, yo me acuerdo haber conversado con el presidente Kuczynski en la campaña electoral, y él en más de un momento habló de ordenar el territorio. Es decir, hay que hacerlo predecible para el inversionista, para las comunidades campesinas, para los indígenas, para la inversión, para el Estado, para todos. Porque ahora lo que pasa es, alguien viene, digamos, pues, Carlos Mancoga, metes ahí, encuentras oro y sacas el oro de ahí, y no empiezas a discutir si eso es compatible con otras actividades que hay, y eso genera conflictos. Mire, Conga no ha salido, tía María le voy a preguntar ahora si es posible que va a salir. Entonces, ¿van a apuntar a ordenar un poco el territorio? Precisamente el Ministerio del Ambiente y por nuestra parte la Dirección General de Asuntos Ambientales estamos avanzando en lo que hemos llamado el ordenamiento territorial. Tanto el Ministerio del Ambiente tiene procedimientos, tiene normas y nosotros también estamos avanzando en algo de eso. El enfoque de cuencas es lo clave. Fíjate, hablábamos hace un rato de la reconstrucción. La reconstrucción con cambios, lo primero que tiene es un enfoque de cuencas. Las cuencas están destrozadas, muchas de ellas en las partes altas. Llueve y el agua corre inmediatamente. Ya no hay árboles, no hay vegetación, no se ha trabajado con diques, no se ha hecho lo que nuestros antepasados hacían, siembra, cosecha de agua, zanjas de infiltración, ya no hay eso. Eso, por ejemplo, es lo que nosotros hemos llamado el programa Sierra Azul, que es lo que estamos impulsando en las partes altas. Y le llamamos sierra porque decimos siempre, el agua cae primero arriba y luego discurre hacia abajo. De acuerdo. ¿No? Y por eso le pusimos el nombre Sierra Azul. Pero estamos trabajando precisamente eso. El enfoque de cuenca es lo que nos va a llevar a un desarrollo ordenado. En este momento, en la parte más baja se ve, pues, usted va a Chosica, la gente ha puesto la casa, ha puesto el edificio en el centro de la quebrada. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido un ordenamiento. La posibilidad de un desastre y se lleva lo todo. guayco que tenemos. Igualmente en las partes altas hay actividades donde no tenían que haber, no protegen, no hay las áreas, y entonces, ¿qué pasa eso? Hay áreas que si usted las ve que en cualquier momento se vienen, mitad de cerros se bajan y pueden causar unos daños tremendos en la parte baja. Los que caminamos, los que conocemos pero es en términos de los daños que puede ocasionar cuando sucede un desastre de esa naturaleza. Pero está el otro problema también, que hay agua arriba, pero digamos, a veces no logra satisfacer las necesidades en la región de donde hay el agua y más bien baja y se concentra, por ejemplo, Huancavelica, Ica. Digamos, todo baja para la exportación, se usa abajo, Ica y el resto se quedan sin Por agua. ejemplo, ahí tenemos en la norma los famosos derechos ecosistémicos que no se aplican. Y ahora una buena noticia entre las dos regiones es que han acordado un manejo birregional para todos estos proyectos, pero haciendo también proyectos arriba. Es equivocado el pensar siempre en derivar agua sin beneficiar las zonas donde se origina el agua. Es típico, es igual que el gas, digamos, el gas está en el Cusco y en el Cusco
Cusco cuesta más caro que en Lima o en Banderas. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Ya, pero usted dice Sierra Azul, pero Sierra Azul ya ha arrancado. ¿Qué pasó con Mi Riego, por ejemplo, que fue la gran bandera del gobierno anterior? Creo que fueron 3.000 millones que se ha usado hasta donde entiendo la mitad. Ustedes han hecho una valoración, una evaluación, funcionó, no sirvió, esto es lo mismo con otro nombre. ¿Cuándo va a arrancar Sierra Azul? Nosotros lo primero que hicimos es cambiarle el enfoque. Ajá. Al cambiar el enfoque cambiamos el fondo, de fondo Mi Riego a un fondo Sierra Azul, y le agregamos otras actividades de siembra, cosecha de agua, de manejo, deforestación, manejo en las partes altas de la cuenca, porque el programa Mi Riego solo era riego. Entonces nosotros ampliamos ese concepto, involucramos lo de Mi Riego, pero en un concepto mucho más amplio y en un concepto de enfoque de desarrollo de cuencas, como le venía diciendo. Y el balance, digamos, más allá de los cambios que se hicieron después, lo que encontramos ¿identificó algún problema de la no naturaleza? fue todo lo que nos dijeron. Lamentablemente, muchos, si yo le digo cuántos arbitrajes hemos encontrado, usted se cae de espaldas. Ya, pero más o menos dígame, me voy a agarrar bien. Agárrese bien. Tenemos más de 300 arbitrajes. La mitad de ellos en obras, en diseños, en consultorías, ¿Y 300 con proyección a perderlos? En el sentido de que hicieron tan mal las cosas que muchos tienen la razón. Que muchos de ellos tienen la razón porque tenían diseños. Sí, puede significar un monto. ¿Pero cuánto, más o menos? Bastante ¿1.000 grande. millones de soles? Menos, pero comparado con lo que se manejaba ahí, es un monto bastante grande. Hay proyectos que, por ejemplo, hemos tenido prácticamente que anular, ¿no? Porque los procesos continúan y eran proyectos que están amarrados presupuestalmente. Entonces comienzas a sacarle los presupuestos para destinarlos a otros. De acuerdo. Ahí nos hemos demorado bastante. Hay mucho de eso que todavía no se puede destrabar porque estos procesos de arbitraje son muy lentos. Sí. Uno quisiera que en 6 meses se acabe, ¿no? Se han hecho para que sean rápidos, pero por lo general son muy lentos. ¿Hubo mucha corrupción en Mi Riego? Corrupción, digo, más allá de... Yo no quisiera calificar, pero sí ha habido muchos aspectos que los hemos puesto en consideración de la Contraloría. Es más, la Contraloría ha tenido muchas intervenciones y que nos han permitido hacer algunas denuncias. ¿Cuánto presupuesto tiene el proyecto Sierra Azul? En este momento nosotros para el 2018, digamos. Para el 2018 tenemos, exclusivamente se ha asignado 300 millones más. Exclusivamente para eso. ¿Cuánto tiene? Pero en este momento nosotros hemos utilizado en este año poco más de 500 millones de soles este año. O sea, va a ser 800 el próximo año. Sí, y también tenemos derivaciones de otros proyectos. ¿Y quién lo va a ejecutar? ¿No? O sea, ¿quién es el encargado? La unidad ejecutora en el gobierno anterior exclusivamente el gobierno nacional. Nosotros planteamos hacer transferencias también a municipalidades y gobiernos regionales y hemos transferido, por ejemplo, este año 186 millones a 44 municipalidades, con las cuales trabajamos. En ese caso nosotros verificamos, evaluamos, le damos asistencia a las municipalidades para hacer el material y que usen el recurso adecuadamente. Entonces, para el próximo año también queremos hacer lo mismo. O sea, no vamos a concentrar solo el esfuerzo en el ministerio, porque hay proyectos muy pequeños en zonas muy alejadas que más es el costo del ministerio en tratar de llevar esos proyectos adelante. Ahora, pero digamos, una de las cosas que hay que determinar en las políticas públicas es cuánto termina beneficiando esto a la gente. ¿Cuánta gente se va a beneficiar de Sierra Azul, por ejemplo? Nosotros el año pasado... ¿Cuántas hectáreas? Nosotros el año pasado diferenciamos lo que era el programa que venía del gobierno anterior con proyectos de riego y lo que impulsamos con siembra y cosecha de agua, con zanjas de infiltración, con regulación de cochas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para este año nosotros tenemos como meta regular el agua en 1.000 cochas, 1.000. Ya tenemos convenios con las municipalidades y con comunidades para antes de diciembre. Según ellos vamos a superar largamente pero mire lo que se han puesto como objetivo. 1.000 cochas. ¿Cuántos beneficiarios va a haber de este proyecto de Sierra Azul? Ahí es básicamente por comunidades. Más entonces, o menos, los beneficiarios, nosotros estamos hablando que si cada cocha nos permitiera, le comento, hacemos 3-4 cochas en un determinado lugar y le llamamos en conjunto es un sistema de cochas en cada lugar, 3, 4, 5. Con el presidente, por ejemplo, fuimos el 24 de junio y en un solo conjunto teníamos 5 cochas. Eso nos permitía en esa área asegurar el agua para regar pastos en poco más de 50 hectáreas. Yo le digo siempre a la gente, si tenemos 1.000 cochas, más las otras actividades que hacemos, nos permite regular
el riego. Para 30 hectáreas de pastos, tendríamos 30.000 hectáreas con riego asegurado en un año. Ajá. El equivalente es prácticamente 1.5 de hectáreas por persona en comunidad. Entonces estaríamos hablando de 60.000 beneficiados en un año. En un año. Entonces, esa es, digamos, la proyección, sí, y eso es lo que habría que más o menos medir al final. Entonces nosotros hemos puesto metas muy claras a cada una de estas actividades para que los están ejecutando tengan cuidado. Y también tenemos niveles de costos, ¿no? Desde 5.000 soles cochas hasta máximo de 35.000 soles. O sea, son inversiones pequeñas que las podemos hacer rápidamente. Y que puede beneficiar a mucha gente. Y que se trabaja con las mismas comunidades. No necesitamos grandes estudios para hacer esas cosas. Ahora, pero este gobierno, yo conversé con su colega Pedro Laechea aquí sobre el tema de la producción, y le pregunté por un programa que impulsaba el gobierno anterior de diversidad productiva. Diversificación productiva. Sí, sí. Y era como que más o menos que lo habría insultado, porque me dijo, no, que eso es un engañamuchacho, no sirve para nada, hay que apostar a la minería, que esto es lo más importante, esto va a ser de aquí a 15 años, en fin y todo. Entonces yo, digamos, lo dejé como corresponde que él desarrollara sus ideas, pero, digamos, a mí me daba la impresión de que era el ministro de Minería y no el ministro de la Producción, porque yo apostaría más bien por lo otro. Pero en fin, mi pregunta ahí es lo siguiente. El Ministerio de Agricultura está apostando por la agroexportación y es importante que así lo haga. Pero, digamos, la agroexportación, sobre todo la costera, digamos, es y tiene muchos beneficios que cuando se dieron, en términos laborales, en términos tributarios, fueron pensados de manera temporal, del 2000 al 2010, la famosa ley Klimper hasta el 2010. Ahora entiendo que se ha puesto hasta el 2020. 21. Y algunos, 21, y ahora lo que dicen es que puede hacerse ya indefinida. La pregunta es, dedicarse básicamente o centralmente a la industria o a la agroexportación, siendo importante, digo, ¿no deja de lado a cuántos? A más de 2 millones de agricultores que no están vinculados al proceso de agroexportación, que necesitan una atención directa también. Yo he escrito libros sobre agroexportación y me precio de decir que soy uno de los más viejos promoviendo la agroexportación. Sin embargo, mis amigos agroexportadores me dicen que como ministro los he abandonado, ¿no? Y me critican porque me dedico a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar. Lo que pasa es lo siguiente, fíjese, la agricultura de exportación, si excluimos el café y el cacao, que en términos de área son los de mayor extensión, café tenemos 430.000 hectáreas, cacao 140.000 hectáreas. Sector, y es que lo menciona un paréntesis, el sector cafetalero está en problemas, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que le están quitando su terreno por deudas que tiene. Tienen problemas. Justamente, ellos son pequeños agricultores, esos no son grandes ni medianos, la mayoría tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, son de ese nivel. Uno por ahí puede tener en un valle 30 hectáreas de café porque el papá, la mamá o porque ¿qué me está diciendo? La mayoría son pequeños agricultores. Por ser pequeños y por no estar agrupados les va mal, y más bien si son agroexportadores les va a ir mejor. No, sino que a lo que decía, la corriente usual de la gente que cree que los agroexportadores solo son los que tienen 1.000 hectáreas. Ajá. No. También el de quinoa exporta, pero no tiene 1.000 hectáreas. El de kiwicha exporta también, pero no tiene 1.000 hectáreas. ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como gobierno? Por indicaciones del presidente de la República, ¿no? Tenemos lo siguiente, fíjese, usted ha dicho, tenemos 2.300.000 productores en el campo. ¿Cuántos de esos son agroexportadores de la costa? Lo llevo a hectáreas. Sí. Todos los años sembramos poco más de 3.300.000 hectáreas en el Perú. ¿Cuántas de eso, exceptuando café y cacao, cuántas se dedican a la exportación? ¿Cuántas en arándanos, en espárragos, en tomate? Poco más de 220.000, 230.000 hectáreas. O sea, porcentualmente de todo lo que hay, ¿cuánto es a la exportación? 18% si que consideramos café, 18 a 20% si consideramos café y cacao. Entonces, el grueso se dedica a otras actividades. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del sector? La agroexportación tiene que ser la locomotora que jale a estos, pero como estos no han estado bien atendidos, como el resto de los pequeños agricultores no han estado bien atendidos, entonces no se pueden enganchar a la locomotora.
Entonces lo que está ocurriendo es que se están generando diferencias entre el exportador de élite y el otro. Dentro de una sociedad como la nuestra podrían decidir no vincularse al tema de la agroexportación y desarrollar, digamos, el mercado interno, por supuesto, pero encajados a alguien, ¿no? No, de acuerdo, porque ahora el mercado interno, ¿cuál es el problema con la exportación? Con la que yo estoy de acuerdo, pero me parece que tiene demasiadas joyerías en términos de lo que se le podía dar a este otro sector para alimentar. ¿Qué pasa? Entonces exportamos, de donde se podía producir otra cosa, se produce arándanos, porque arándanos comen en Finlandia. Entonces le mandamos a Finlandia y después decimos, ¿y qué hacemos para satisfacer el ámbito local? Importamos, digamos, de fuera algunos productos de primera necesidad más baratos que además compiten con esos chiquitos que sacan arroz. Por eso nosotros estamos empujando la pequeña agricultura y la agricultura familiar, y casi la mayoría de nuestros servicios están orientados a eso. El programa Sierra Azul es para eso, el programa de ganadería es para eso, el programa Serviagro es para eso, el programa Agroideas tan exitoso es para ellos, justamente, para los más chicos, los más pequeños, porque esto es lo que tenemos que apoyar, porque estos son los que producen el 70% de los alimentos que consumimos en el Perú. Esos son los que nos dan de comer entonces, el desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuál va a ser la lógica? ¿Se va a revisar todos los beneficios que se le han dado a los exportadores? Porque en este tiempo ya han ganado lo suficiente y que han tenido capacidades de poder generar muchas utilidades y trasladar ese énfasis de mejora en sus condiciones para producir mejor otros productos para el mercado interno a los chicos. Nosotros estamos... ¿Pero se van a cambiar esas reglas para ellos o se van a mantener? ¿Usted diría que se mantengan indefinidamente? Hay dos temas ahí que ver, ¿no? ¿Cómo mejoramos la relación desde el punto de vista laboral, por ejemplo, que es una de las principales críticas de este sector, ¿no? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué hacemos para que sea predecible cualquier función hacia adelante? ¿Cómo hacemos para mantener nuestro nivel de crecimiento? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea y para que los amigos que nos escuchan entiendan esto. Hemos tenido incendios, sequías e inundaciones. Sequías al comienzo de año que declaramos en emergencia en varios lugares, y luego nos vinieron las inundaciones y luego por el sur heladas y friajes, ¿cierto? Y sin embargo, en la agroexportación hemos crecido 9.5% de enero a julio. Y queremos pasar de 6.000 millones de dólares en diciembre de este año. Y queremos llegar a 10.000 millones de dólares el 2021. Entonces, ¿cómo hacemos también para generar eso que tenemos? Y la agroexportación ha demostrado que puede generar empleo permanente, que puede captar gente de todos los lugares, incluido del mismo lugar donde se ubica el agroexportador. Caso de Ica, que viene gente de Huancavelica, gente de todas las zonas y se ocupan ahí. Lo importante es cómo mejoramos las condiciones sociales para eso. Efectivamente, da trabajo, pero también hay serios problemas laborales en algunas empresas que, digamos, se basan en la flexibilidad del sistema laboral, que inclusive puede reñir con los tratados de libre comercio que hemos firmado. Es decir, si Estados Unidos viera que no se están cumpliendo los derechos laborales, podría decir no va el TLC. Ese es el riesgo que se corre. ¿Qué se hace ahí? Por eso le puse como ejemplo que podemos hacer mejorar algunas cosas de ese aspecto, mejorar algunos aspectos tecnológicos. Yo voy a tener un desayuno con los agroexportadores la próxima semana y les voy a plantear 4 ejes de trabajo que me gustaría que trabajemos en conjunto. Pero uno de ellos no podría ser ajustar un poco más el tema laboral para que no sea discrecional el buen trato, sino que esté amarrado a una ley concreta después de haberles tantos años dado flexibilidad laboral. Es uno de los temas que se tiene que conversar con ellos, pero hay temas también que son importantísimos. Míreme, hay un tema que mi productor está que los fondos de desarrollo tecnológico que pueden hacerse para apoyar a los pequeños, por ejemplo, es un tema que quiero llevar ahí también a la mesa. De acuerdo. ¿Se da cuenta? O sea, hay 4 temas que ojalá usted me invite en otro momento y le voy a comentar a qué consenso podemos llegar. De acuerdo. Voy a revisar rapidito otras cosas que me están diciendo que había notado ayer leyendo algunas cosas. Serviagro, ¿funciona o no funciona hasta ahora? Esa mesa de partes única para que todos los temas vinculados al sector de la agricultura sean predecibles. No arranca todavía. No, Serviagro, lo que pasa es que el enfoque que le dimos inicialmente, que lo estamos ajustando para el 2018, estamos creando para el 2018 una unidad que depende del Viceministerio de Infraestructura y Desarrollo Agrario, específicamente para Serviagro. Porque ¿qué hicimos en esta primera oportunidad? Creamos los comités de gestión. Gran parte de estos comités de gestión a nivel departamental los presiden los directores regionales de agricultura. Y lo que se estableció como mecánica es que se le apoyaba
como parte de Serviagro, contratando a los profesionales para que ellos a su vez den asistencia técnica. Claro. Entonces, en algunos le hemos contratado 18, otros 11, otros 10, otros 4. Eso está funcionando. Pero no está funcionando como nosotros quisiéramos, porque no ha habido el suficiente apoyo logístico para que esa gente llegue a los agricultores. Entonces, ahora estamos cambiando el sistema para el 2018 y va a ser mucho mejor y creemos va a ser más exitoso de lo que ha sido en estos meses. Rapidito, entonces, otros temas que preguntan, transgénicos. ¿Usted es de la idea de que bueno, los transgénicos están hasta con una moratoria hasta el 2021, ¿no? Hay mucho que estudiar en el comento. ¿No? No, ahí lo que hay que ver es qué es lo que nos interesa como país. Lo he dicho antes de ser ministro, he publicado documentos antes de ser ministro, documentos técnicos sobre eso. Y lo que tenemos que tener muy claro, clarísimo, es qué queremos como país. Y en función de eso, qué queremos como país, usted hablaba, queremos ser un país diversificado, queremos ser un país que nos identifique por la calidad natural de nuestros productos, queremos ser un país que utilicemos la gastronomía como cabeza de playa para poder llevar nuestro producto. ¿Qué queremos hacer hacia adelante? Y en eso vayamos. Por ejemplo, muchas veces yo escuché en la campaña que alguien dijo, debemos hacer un país granelero. Oye, ¿sabe cuánto siembra nomás Bolivia de soya? 1.200.000, 1.300.000 hectáreas. Y nosotros ya le dije cuánto sembramos en total. Ya, pero otra cosa que dicen, por ejemplo, el ANA tiene un presupuesto de 60 millones. Dice que en México, eso no es un dato que he logrado, tiene 3.000, digamos, su par. ¿Cómo va a ser lo suficientemente fuerte para poder, digamos, garantizar de que por ejemplo, tema de manejo de cuencas o de cabeceras de cuenca no sea un remedio, en el sentido de que sea un reglamento que al final se diga que tenemos, pero que en la práctica no apunte al fin? Para cual sea bueno, la cifra no es 60 millones porque la ANA tiene casi 2.000 funcionarios. No, ya, pero ¿cuánto tiene presupuesto? No, lo que pasa es que la ANA tiene varias fuentes de financiamiento y una de ellas, por ejemplo, son fondos directamente recaudados. De acuerdo, pero digamos, ¿cuánto maneja anualmente? Sí, la ANA tiene suficiente presupuesto como para tener un buen trabajo. Para poder controlar todas estas cosas. Lo que ocurre es que muchas veces a nivel de, y eso es la pelea que tengo casi a diario con mi jefe de la ANA, es de que a veces las autoridades locales y las famosas AAA no están haciendo el trabajo que nosotros quisiéramos, ni siquiera el empoderamiento con las poblaciones. Y ahí es donde tenemos que reforzar, porque están trabajando, tienen equipos, tienen vehículos, sin embargo no están haciendo un trabajo como nosotros quisiéramos. Me quiere cortar, pero déjame, Carlito, lo siguiente, que me preguntan, porque me ha concitado mucho interés, de verdad, y lo invité el otro día, porque hay un montón de temas que mucha gente está preguntando, y no es que podemos conversar con usted tan seguido, pero me parece interesante que esté aquí. A ver, le pregunto, el otro tema que yo quiero preguntarle, porque ayer tuvimos aquí un dirigente de una comunidad en Ucayali, que ha sido amenazado por un grupo de gente encapuchada de muerte, porque es un dirigente que está defendiendo sus tierras, que se las quieren quitar para adjudicarles a una empresa de palma aceitera. Hay una serie de problemas vinculados a la criminalidad organizada ahí, y esto tiene que ver con los gobiernos regionales, ¿verdad? Ellos son los que titulan, pero parece que hay una serie de mafias alrededor de eso. ¿Qué hacer con eso? ¿Está, digamos, dentro de sus preocupaciones ver esos casos? Sí, nosotros, si se refieren a un caso de los arroceros, lo conozco perfectamente. No, ese es Santa Clara de Uchuya, que está en Ucayali, y que, digamos, hay un problema con la palma, con una empresa que se llama Mercal. ¿Cómo se llama la empresa? Sí, pero hay una información no va en ese sentido. Esa gente lo voy a decir. RBC. Unos señores se metieron en un área que no deberían entrar. Estos señores le vendieron a una gente de Cajamarca y de Lambayeque para que vayan a sembrar arroz ahí, en esa área donde no se debe sembrar. Esta gente humilde fue y se instaló. Les vendieron, les transfirieron, entre comillas, la propiedad de la tierra. Ellos se regresan a su tierra para venir nuevamente con sus familias, y cuando llegan, los que le habían vendido estaban nuevamente se habían apoderado de esos terrenos. Y empezó el problema y fallecieron, si mal no recuerdo, 6 personas. Sí. Ya. Esto fue de este tipo de traficantes de tierras. Sí. Como el año 2014 murió el señor Edwin Chota, asesinado en la frontera con Brasil, ahí en Ucayali también. Entonces, ¿eso le preocupa al ministerio? ¿Usted está preocupado? Nos preocupa, y hemos estado conversando con el gobernador Gambini sobre ese tema, pero yendo con claridad. ¿Por qué? Porque a kilómetros de ahí hay una empresa de palma, y se comenzó a asociar como que la empresa de palma era la que les había quitado las tierras para sembrar palma. Y no, en los informes que nosotros tenemos, que inclusive se los puedo mostrar en algún momento, es que es un grupo de gente
que entró a esta tierra, se apoderó y la vendió. Pero lo que quiero decir es que está pasando lo otro. Lo que quiero decir, porque eso es una cosa que están pidiendo, si podría usted o gente de su sector recibir, por ejemplo, a estos miembros de las comunidades para poder ver y canalizar esto. Ojalá. Es más, nosotros estamos en constante contacto con muchas de estas comunidades y estamos llevando adelante un programa con los gobiernos regionales, porque ellos son los que en este momento, por ejemplo, entregan concesiones, adjudican asentamientos o constituyen asentamientos. ¿Fue un error que eso lo hicieron los gobiernos regionales para tener un control, digamos, de vida? Sobre los recursos naturales siempre se ha criticado que fue un error transferible. Sin embargo, si los gobiernos regionales hacen lo que está escrito que deben hacer, eso debería estar muy bien. No lo están haciendo, lamentablemente. Está ocurriendo en Ucayali, está ocurriendo en Madre de Dios. Madereros que me están preguntando, pero yo no tengo mucho tiempo o no tengo tiempo ya para seguir. Hemos creado la mesa forestal justamente como parte de la diversificación. Ya tenemos un plan forestal. En este momento le hemos transferido al Ministerio de Economía porque ya tiene que ver con decisiones de carácter estrictamente económico para proveer. Otro día lo voy a invitar para con tiempo para no. Y hay mucho que hablar sobre diversificación. ¿Sí? Porque la teoría nuestra, y la teoría inclusive de un libro que escribió el año 2000, en agricultura necesariamente tenemos que diversificar. Y ahí pero convénzalo a Pedro Laechea, pues. Yo pensé que él desde su sector iba. Yo pensé que cuando le hice la pregunta él me decía, por supuesto, vamos a desarrollar tecnología acá, los CITES, maderero, y total me dijo, no, que eso es muchacho, ese gobierno lo hizo demagógicamente. Recuerden lo que dicen yo pensé que había reemplazado a la señora y lo que dicen nuestras abuelas. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Ese es el principio de diversificación productiva. De acuerdo. No tener todos los huevos en la misma canasta. Ministro, muchísimas gracias. Ok, gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. A todos. Gracias. Muy amable. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Según las encuestas, RBC 104.7 en su FM está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Piense, decida usted, ¿quién tiene la razón? Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:34 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Por estos días, de manera insistente, se habla de la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no está preso porque alguien no lo quiere o porque hay alguna cosa que hizo mal y a nosotros nos parece, porque pensamos distinto, que tiene que estar preso por eso. Alberto Fujimori está preso porque un tribunal independiente en una sociedad democrática decidió, en base a pruebas, determinar que él era la pieza principal para todo un andamiaje que se generó en la época que él gobernaba para cometer actos de violación de derechos humanos y actos de corrupción graves que él asumió también para evitar el juicio. Y esto fue corroborado en una segunda instancia, es decir, tres vocales supremos
dijeron es violador de derechos humanos y es corrupto. Luego esto fue a otra instancia donde 5 jueces supremos, todos, porque solo los jueces supremos pueden juzgar a los expresidentes o ministros, y lo juzgaron. ¿Y qué dijeron esos 5 jueces? Lo mismo que la sala anterior, que él había violado derechos humanos y que era una persona corrupta. El presidente de esa segunda sala es el hoy presidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez. 2 fiscales supremos participaron en esas 2 instancias y todos apuntaban en la misma dirección. Se probó todo lo que Fujimori hizo. Entonces Fujimori no está preso porque no nos gusta cómo gobernó, no, porque cometió delitos muy concretos. Y lo que no puede ser es porque un hijo o los hijos de Fujimori quieren que él salga porque consideran que es mejor tenerlo en su casa, sea la consideración suficiente para sacarlo. O que el presidente sea políticamente muy débil y crea que ese es su salvavidas para que los fujimoristas lo traten mejor. Eso no puede ser así. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y lo vamos a iniciar hoy día, y todas las semanas siguientes, todos los días, vamos a difundir el testimonio de una persona que fue víctima de la dictadura de Alberto Fujimori, para que todos recordemos qué cosa es lo que pasó. Porque ahora verlo a Fujimori como lo vemos, entonces dice, pobrecito, tiene que salir, ya está viejito. Viejitos también están los familiares de las víctimas, que hasta ahora no han conseguido justicia en todos los casos y que ahora solo por consideraciones políticas los quieren dejar de lado. Entonces hemos invitado hoy día a personas que además conozco, respeto, estimo, valoro por el coraje y la manera como han impulsado la lucha contra la impunidad, muchas veces a contracorriente, porque a muchos de ellos también los han acusado de una serie de cosas, han tratado de estigmatizarlos, pero han seguido adelante, consiguieron justicia. Y ahora el señor Kuczynski, porque no sabe qué hacer en la política, quiere firmar para que salga Fujimori. Eso realmente sería vergonzoso. Está Raida Cóndor, ustedes la conocen bastante bien. Ella es una de las madres de los estudiantes que fueron asesinados en la Cantuta. Está con nosotros el señor Javier Roca, él es padre de Martín Roca, que fue también hace poco, había una sentencia judicial respecto a eso, desaparecido, asesinado en los sótanos del CIE. Y Marta Flores, viuda del dirigente sindical Pedro Huilca, familiares de víctimas de Fujimori, y nos van a contar de qué se trata, y voy a recoger sus opiniones también sobre la posibilidad de indulto. Muy buenos días a todos ustedes por haber venido esta mañana. Gracias por invitarnos. Señora Raida Cóndor, cuando usted ve en la televisión todos los días, ahí está bien, usted habla ahí, bájelo, póngalo como quiera, no se preocupe usted por eso. Muchas gracias. Usted que se sienta cómoda. Cuando usted escucha que van a sacar a Fujimori, digamos, ¿qué dice? O sea, ¿qué siente? Usted que tanto le costó, yo me acuerdo, esa imagen tremenda cuando sentenciaron a Fujimori. Usted estaba al lado de Gisela Ortiz. Así es. ¿No? Sí. Y cuando dijeron que Fujimori estaba condenado a 25 años, ustedes se miraron y dijeron por fin justicia. Ahora... Encontré justicia, dije, gracias a Dios. Miré al cielo y dije, gracias. Mi lucha no fue en vano. Han pasado 25 años, sigo caminando, sigo buscando justicia, y ahora de nuevamente el señor presidente ha entrado, ya está 1 año, 2 meses. Sí. Desde que ha entrado, sigue con la misma, que vamos a darle indulto. Yo no puedo dormir, de repente le darán mañana el indulto, ¿y a dónde quedo yo? Y los restos de mi hijo hasta hoy no encuentro. ¿Quién me lo va a entregar? Él va a salir libre, vamos a decir que va a salir libre, y yo. Ahora, y cuando se dice Alberto Fujimori está mal, está ya mayor, ya estuvo unos años, ¿qué dice usted sobre eso? Es mentira, es su teatro de él. ¿Para qué? Para que le llevan a la clínica. Él puede ir a la clínica. Nosotros no tenemos clínica, no tenemos un médico de cabecera. Yo estoy enferma de salud. Sí, claro. Estoy enferma. Pero ¿quién dice, a ver, le llevaré a la clínica o al médico? Nadie. Sí, pues. Terrible, ¿no? Mi hijo. Y como usted, ¿cuántas personas, no? En somos caso de la Cantuta muchos. Nomás. Somos muchos. Quizás nosotros somos los voceros de tantas desapariciones. Cuando yo fui a buscar a mi hijo, cuando me dijeron que estaba en Huancayo, en Jauja, encontré muertos así. Hasta salían gusanos de su cuerpo, los volteaba uno por uno, pensando que iba a encontrar a Armando.
Pero las personas de allá no han denunciado. ¿Por qué? Por miedo, porque a sus familiares lo metieron preso. Sí, pues. Es como los estudiantes de la Universidad La Cantuta que fueron testigos, son testigos. ¿Cuántos años estuvo preso? 10 años. Acusados de terrorismo. Sí, de terrorismo, y por declarar. Cuando la sala de César San Martín dice en la sentencia que no se ha probado que los estudiantes de La Cantuta eran terroristas. No eran terroristas. No, inclusive, digo, si hubiera sido terrorista, eso es lo que había que hacer era procesarlos, enjuiciarlos, meterlos presos, eso pero es no lo que matarlos. yo dije, ignorantemente he dicho, aunque hubieran sido, no tenían derecho de haberlos matado. En la forma que lo mataron, eso es lo que me duele a mí, a mi hijo. 2 veces lo mataron, 2 veces lo quemaron. Sí, pues. Pero hay un Dios que hace justicia. Solo espero de Dios. Yo estaba contenta o estaba alegre que este hombre pues pasará los 25 años, pero ahí está, dale, otro, entra otro, dale. No podemos vivir tranquilos. Sí, vamos a preguntarle ahora a don Javier Roca. Cuéntele a nuestros oyentes, recuerde, yo sé que es doloroso que ustedes recuerden eso, pero la única manera que en este país vamos a dejar de lado cualquier consideración que no sea, digamos, el apego a los hechos y al sentimiento, la sensación de las víctimas, cualquier cosa se va a decir y seguramente se puede argumentar, seguramente van a buscar médicos que digan que sí está mal y lo van a sacar porque la decisión parece que por ahí ya está avanzada. ¿Qué pasó con Martín? Sí, es cierto, repetir es muy doloroso, pero soy consciente de que si no digo yo, el que lo he vivido en carne propia, toda la tragedia, nadie lo va a decir. En ese sentido, sucedieron tantas cosas antes del secuestro y que la historia es demasiado larga. Siempre el tiempo es escaso y trataré de siempre resumirlo lo más posible, lo menos posible. Sí, tal vez para que nuestros oyentes puedan, señor Roca, entender bien el caso, situémonos en lo que acaba de decir la justicia sobre el caso, porque hasta antes de que eso sucediera, de repente alguna gente podría decir, no, seguramente pudo haber pasado, pero no pasó. Pero ya la justicia dijo que pasó. ¿Qué pasó en los sótanos del CIE? Pero previo, permítame sí, claro que sí, brevemente para que pueda entender la gente que escucha, ¿no? Entonces, el día 17 de agosto del 93, cuando hacen la marcha dentro del perímetro de la universidad, reclamando el sticker del carnet universitario que estaba vencido, pero en ello se dan cuenta de que 2 extraños que estaban filmando. Se acercan los estudiantes porque pensaban de algún medio de información eran, no quieren dar respuesta, se ponen nerviosos. Los estudiantes le exigieron que le entregue el videocassette. Pero desde ese momento ellos probablemente, no sé por qué medios, se consiguieron la dirección de mi hijo, porque mi hijo era dirigente del Centro Federal. Probablemente ellos pensaron de que él como dirigente lo tenía el cassette o sabía quién lo tenía. Pues así, exactamente cuando llegaron a mi casa esos supuestos periodistas que ellos que decían, simplemente decían que querían recuperar el videocassette. Mi hijo le dijo, yo no lo tengo y ni sé quién lo tiene. Pero dentro de media hora regresaron ya con varios vehículos, varias personas encapuchados, armados, y me obligaron a abrir la puerta. O sea que claramente me dijeron, ¿abres la puerta o rompemos la puerta? Yo sabía mis derechos como persona, la inviolabilidad del domicilio, sin la orden del juez, todas esas cosas. Pero en cuestión de segundos dije, si uno nada tengo que ocultar, nada tengo que temer, y mejor que se convenzan para que... Claro, que entren, que vean que no hay nada y se van a ir seguramente. Que se convenzan que están equivocados. Y lo abrí la puerta antes que lo rompan, entrando
lo primero que hicieron es encañonar a mi hijo. A la sala llevarlo con las manos en la nuca, todo momento le amenazaban de que tú has roto la cámara, que el valor de $3,000, y era un chantaje, una amenaza. Todo eso es absurdo. ¿Cómo puedes tener conciencia, valor de inventar, de calumniarme? No, digamos, estaban buscando un argumento para cometer su arbitrariedad. De acuerdo, ¿y qué pasó después? ¿Lo llevaron? No lo llevaron, porque yo ahí también lo desafié, le dije de que lleven donde quieran, nosotros vamos a demostrar de que ustedes están equivocados, que nosotros somos inocentes, nunca hemos hecho daño ninguno a nadie, y por lo tanto yo no tengo ningún temor, llévenselo, le dije. Pero por lo que mis hijos menores y mi señora lloraban, o no sé por qué razón, no se lo llevaron. O sea, sabían que no tenían ninguna prueba para acusar, básicamente eso. Al día siguiente el subalterno regresó, insistiendo que dé información solamente. Ellos decían, solamente denos nombre y dirección de la persona que le tiene, no hay ningún problema contigo. Pero de lo contrario te vamos a mandar 25 años de prisión. Y justo cuando aparece mi sobrino, que es policía, comenzó a preguntarle dónde trabajaba, quién era, toda esa cosa, no sabíamos nada. Claro. No quiso decir nada, dijo, tengo afuera, mi compañero tiene el documento. Cuando salimos afuera, con la moto, el otro le estaba esperando, y le dijo, este es Tombo. Vámonos, dijo, sí van a jugar, pero lo chapamos, lo llevamos a la comisaría, y en la comisaría recién nos enteramos que él se llamaba Percy Tarazona Stevens y que estaba a mando del comandante Ponce Faijó. Y él, en su condición de comandante, claramente dijo, aquí no se queda detenido mi subalterno y aquí no se sienta ninguna denuncia. Y a nosotros nos dijo, ahora asunto aclarado de que contra tu hijo no hay ningún cargo. Y se lo llevó el subalterno, se fue, nos regresaba. Y ustedes pensaron que ya se había acabado el asunto, que ahí terminó. Eso es lo que pensamos. Pero ¿qué nosotros pasó? Porque tenemos que hacer un poco más corto porque vamos a ver el otro caso también. ¿Qué pasó después? Pasó de que todos los días personas de porte militar con armas visibles vigilaban mi casa. Enteré a través de un familiar que le habían seguido hasta su casa. Y eso continuó hasta el 5 de octubre que lo secuestran saliendo de la universidad. Y no sabíamos nada. Como pasó tantas cosas con los de Servicio de Inteligencia de la Marina, lógicamente inicié el juicio. Después de su desaparición, después de haber indagado por todos lados, a nivel de país todo, inicié el juicio a él. Pero en el juicio hay más sorpresas todavía encontré. Porque siempre los secretarios, los jueces, nunca me dijeron, reclámalo, eso no está justo. Me decían, ¿cómo contra el gobierno estás tú haciendo juicio? Te van a matar. Permanentemente, eso es lo que me decían. Entonces... Tranquilo, señor Roca, tranquilo. Tómese ahí una agüita. Estas cosas pasaron en la época de Fujimori. Y entonces... el fiscal Novela eficientemente a todos le tomó la manifestación, ninguno negó, quedó totalmente confirmado todos los que vinieron, todo lo que hicieron en ese proceso. Y después el fiscal Novela Secada dio orden de detención para el subalterno y para el oficial. Y pasó al juez Barandiarán en lo penal. Y yo no notaba que todos ellos que se morían de miedo, por cumplir nomás seguían el proceso. Y cuando fui a infección ocular en mi casa,
nunca ninguno de los que hicieron no me preguntó, solo se encargaron de medir el pasadizo, cuántos metros tiene. O sea, simular. Ya, de acuerdo. Pero a ver, tenemos que avanzar más rápido en el sentido de que, y luego pasaron tantos años, ustedes diciendo justicia, simularon un juicio, pero al final, ¿qué ha pasado hace poco en este juicio? ¿Qué se ha logrado determinar? Pero permíteme un detalle nada más. Sí, por favor. Al fiscal, por esa razón, le sacaron de su cargo. El fiscal estaba... O se hizo un buen trabajo y lo votaron. Lo votaron. Ajá. Desde arriba. Claro. Y es por eso que Barandiarán ya no hizo nada, porque sabía de dónde venían los órdenes. Claro, se asustó, porque dijo, ya no hago eso porque me va a pasar lo mismo. Exacto. Ya. Y entonces transcurrió tanto tiempo que la verdad... yo sabía quiénes acusaron, pero más allá no había ninguna prueba. Hasta que el 2004 sale el libro de Ricardo Uceda. Sí, Muerte en el Pentagonito. El mismo autor material, Sosa, narra todo el detalle del secuestro y todo lo que entregó, todo. Y después aparecen los 3 libros de apuntes que en el Servicio de Inteligencia del Ejército, sí, donde detalla, coincide con lo que secuestraron, la hora que ingresó ahí, y desde ese momento aparece el número de celda nada más, y todos los días sacan a la hora que sacan, quiénes lo sacan, después de cuántas horas lo hacen regresar, todos los días transcurren. Entre ellos un día está inclusive en Montesinos. Sí, pues. Entonces todo está totalmente probado, y el mismo Sosa dice, inclusive construyeron esas celdas, el incinerador, después que se descubrió caso Cantuta, caso Barrios Altos, a pesar de que tomaron todas las precauciones, se llegó a descubrir, y es por eso que ellos trazaron de Varia Hermosa, Fujimori, Montesinos, todo eso de la Plana Mayor, diseñaron una política de Estado. No fue una casualidad, un exceso, nada. Ese documento en el 93 en una de las fiscalías existe, que de Varia Hermosa admite que había esa política. Entonces este caso es un caso dramático. Ha tenido efectivamente hace poco en el ámbito de la justicia ya, digamos, se ha dado cuenta de que todo esto que ha relatado el señor Roca fue verdad y fue lamentable, ¿no? Y voy a pedirle ahora para que revisemos otro caso, ¿no? Todo esto pasó cuando Fujimori era presidente, y Fujimori no era, digamos, el viejito que ahora dice que hay que sacarlo a la cárcel porque está enfermo, que su hijo entra a Palacio de Gobierno y le dice a Kuczynski que por consideraciones personales lo saque. No, era el que ordenaba y el que estaba detrás de todas estas cosas. Sí. Que mataban en el Pentagonito, él vivía ahí. Sí, pues. Está con nosotros la señora Marta Flores, viuda del dirigente sindical Pedro Wilca, un caso emblemático también, ¿no? Un dirigente que fue asesinado en la época de Fujimori. Recuerden a nuestros oyentes el caso, señora Flores. Yo sé que es difícil, pero es bueno recordar. ¿Y cuál es su sensación ahora que dicen que Fujimori puede estar? Inclusive, miren ustedes la afrenta para las víctimas. Dice que están evaluando el partido de Perú-Argentina para ver si gana Perú, de repente ahí contrabandean la salida Fujimori. O Navidad. O cuando venga el Papa. Están buscando un momento. Entonces, nada más. ¿Qué piensa sobre las dos cosas? Primero cuéntenos el caso y después qué piensa de eso. Bueno, en primer lugar saludar a todo el público que nos está escuchando y agradecerle a ustedes, a RBC, por, así como ustedes, periodistas que trabajan en medios de repente donde no tienen tanta expectativa como son radioprogramas y en fin otras radios. Ustedes son unos periodistas que realmente cumplen su labor como verdaderos hombres que defienden a los más pobres. Yo, para narrar los hechos que sucedieron con el asesinato de mi esposo el 18 de diciembre del año 1992, han pasado 25 años, así como las personas que me acompañan, de las personas que han sufrido al igual que nosotros, y no solamente somos 3, somos 4, somos 5, somos miles de personas. Y si nosotros seguimos indagando de repente a nivel nacional, creo que los muertos de esa época pasarían los 1 millón de personas, creo yo. Ha quedado muy corto la investigación que hizo la Comisión de la Verdad porque ha sido un corto tiempo, pero lamentablemente estas noticias que nos traen con esto de indultar al señor Fujimori es para nosotros ¿cómo se podría decir? Un desprecio a la clase más pobre que hemos vivido en la infamia del terror del Estado.
No se puede indultar a una persona que se ha ensañado de tal manera, porque siempre los más pobres somos los que le hacemos frente a un gobierno que trabaja mal. Y desde ese punto de vista creo que Pedro, como dirigente sindical, ha luchado por los trabajadores, ha luchado por las leyes laborales, ha sido una piedra en su zapato para que puedan preparar un plan de asesinato para él, así como prepararon un plan de asesinar al periodista César Hildebrand, a Heriberto Benítez. Igual para él ha sido directamente. ¿Y cuál era el motivo y la causa? Fue solamente cuando tuvieron un encuentro en el CADE 92, donde Fujimori, con sus propias palabras, dijo: a partir de la fecha, las cúpulas sindicales en el país no mandarán, cortaremos cabezas. Y eso se ha cumplido pasando días de lo que fue el CADE 92. O sea, después de ese encuentro, sí, fue un CADE 92, 4 de diciembre, que fue justo el día de su cumpleaños, y el 18 de diciembre muere Pedro, asesinado por este Grupo Colina, que en ese entonces no sabíamos que existía Grupo Colina. Supuestamente pensábamos que eran grupos paramilitares, pero pasados los años, como se iban descubriendo de como tantos crímenes, juicio, fueron orgánicamente vinculados sí, al servicio de inteligencia. Al servicio de inteligencia. Pero muy hábilmente y cínicamente el señor Fujimori, luego de haber perpetuado ese crimen que fue preparado por Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos y él, porque Vladimiro Montesinos mismo lo ha dicho, que todo lo que se hacía en el país se hacía con anuencia del presidente de la República. No, en la primera presentación que tiene en el juicio, cuando le preguntan cuál era su cargo, y dijo subordinado de Alberto Fujimori. Exactamente. O sea, él no existía si no existía Fujimori. Inclusive ellos han tenido un plan de gobernar 30 años, y eso es lo que están queriendo hacer ahora los hijos, que se cumplan los 30 años para que entre la hija o el hijo. Esto de que estén peleando entre hermanos, esa es una patraña que nos quieren engañar a todos los peruanos. Lo que sí quieren es capturar nuevamente el poder para seguir gobernando y para seguir cumpliendo sus deseos y sus ambiciones de querer enriquecerse. Y luego nosotros, ¿cómo quedamos? Sí, pues yo lamentablemente tengo que terminar porque el tiempo ha pasado, pero quería brevemente preguntar, pero muy brevemente, sobre Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente ahora, débil políticamente, incomprensiblemente distanciado de quienes lo ayudaron a ganar la elección. Keiko no quería que él gane. Otros al final dijeron: oye, es mejor eso a que regresen los Fujimori, y votaron por él. Firmó acuerdos con ustedes para respetar, entre otras cosas, la ley y las sentencias, pero no cumple pues su palabra. ¿Ya les han dado fecha para recibirlos a ustedes como familiares? No. Sí. ¿Les han dado ya fecha para recibirlos? No. Qué vergüenza. Ahora, que tenía usted que pedirlo en una conferencia para que lo nuevamente estamos pidiendo. Ayer hemos tenido conferencia de prensa. Sí. Entonces, lo que yo, como madre, no estoy de acuerdo que le den el indulto a Fujimori. Yo me opongo como madre, porque mataron a mi hijo. Mi hijo no era cualquier cosa. Mira, mi hijo sirvió su servicio militar, estuvo en la universidad, estaba preparándose para ser un hijo que tenga su educación. Pero él vino, mandó, porque los mismos Colinas han dicho. Sí. Yo me opongo como madre, y yo pido de esta emisora al señor Fujimori, Kuczynski, de claro, nuevamente, pero va a ser Fujimori y se indulta a Fujimori, o sea, de nuevamente no quiero conversar, quiero explicarle. Él es padre, yo soy madre. ¿Usted habló con él en la campaña? No. Que estuvieron los otros familiares, todo un representante de familiares, pero él se comprometió a respetar la sentencia. Claro, él dijo que nos iba a recibir, íbamos a conversar, pero no quiere, no le da la gana. Él, como está amiguitos con el hijo, con la hija, que se reúnen ocultamente por acá, por allá, ¿por qué no nos recibe a nosotros, que somos afectados? Sí, muchas gracias, señora. Nosotros, brevemente, porque ya tengo un minutito, por favor, si me permiten, para cerrar. Como familiares, tenemos organización a nivel nacional, somos millones, y dijimos, no puede ser posible que la hija del criminal vuelva al poder. Por eso votamos por Kuczynski. Y Kuczynski se comprometió de que en su periodo no iba a firmar el indulto. Teníamos la confianza en eso. Pero ahora vemos que los interesados han intentado
todo el mundo lo conoce, cuántas veces fórmulas que no han conseguido. No consiguieron. Porque no hay manera. Pero siguen inventando. Y hasta último, al señor presidente lo tienen secuestrado, mayoría del Congreso, que están haciendo lo que quieren. Entonces, tarde o temprano hay el temor de que lo puedan lograr. Queremos conversar con el señor presidente, simplemente explicar como víctima, como familiar. Eso es lo que quisiéramos. Muy bien, señor Roca, muchísimas gracias. Parte de él. Señora Marta Flores, ya para cerrar. Bueno, en el caso de Pedro, yo pediría al señor Kuczynski y a todo el Poder Judicial para que agilicen el caso de Pedro, que está en la Sala Penal Nacional, donde Fujimori debía ser sentenciado en nuestro país no solamente por 25 años, sino cadena perpetua, y él debe morir como hombre y no como un cobarde, pedir que le saquen porque lloran sus hijos. ¿Y nosotros qué? Nosotros también lloramos, nosotros también nos hemos envejecido, pero sin embargo estamos cargando toda la responsabilidad. Ese señor vive como un rey en una casa dorada, él no vive en Ancón, él no vive como los demás presos, y su hijo Kenji pues tiene un protagonismo de querer sufrir, pero ¿qué sufrimiento van a tener esos hijos que han vivido en cunas doradas, que han vivido con la plata de todos los peruanos? Bien, muchísimas gracias, señora Marta. Señor Roca, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y sientan en este espacio como suyo, cuando quieran vengan. Muchísimas gracias. Estamos en contra del indulto, no porque odiemos a Fujimori, sino porque Fujimori es ladrón, y Fujimori viola derechos humanos, eso lo ha dicho el Poder Judicial. Muchísimas gracias, hasta el día lunes a las 7 en punto aquí. Y la radio le agradecemos porque son uno de los pocos que se pone al lado de nosotros los humildes, porque todos los demás siempre se ponen al lado del poder. Muchísimas gracias, hasta el lunes. De la mañana, 1 minuto, desde la central informativa, las noticias de la